porque la gente trabajadora no tiene paz, la gente pobre no tiene paz, los jóvenes no tienen paz. Chávez tiene una forma de discurso muy simplista, y constitucionalmente el tema de seguridad, la principal responsabilidad cae en el Ejecutivo. Y a Carlos Alvarado le tocó limpiar la casa que estaba sucia. ¿Usted considera que Carlos Alvarado fue un buen presidente? Sí, hizo lo que tenía que hacer. Es muy fácil hablar, es muy fácil prometer, es muy fácil mentir en campaña, pero ya cuando usted se sienta en la silla presidencial, ya cuando usted está sentado en la Asamblea Legislativa, las cosas son diferentes. Actualmente trabajo con mucha gente de Colombia y resulta que se les da un día libre por ir a votar. Entonces ellos van y votan, piden como un comprobante ahí, no sé qué, y se les da un día libre por haber ido a votar. Yo no tengo ningún problema si el tipo de cambio sube o baja. Yo también gano en dólares, pero yo no tengo ningún problema si el tipo de cambio sube o baja, si los precios se ajustaran a la capacidad adquisitiva que yo estoy teniendo por ese tipo de cambio. Claro, no sé, doy el beneficio de la duda, pero a mí me parece que si a ustedes de la casa le enseñan a ser respetuoso, le enseñan a ser responsable, le enseñan a ser honrado, son muy buenas bases para que usted el día de mañana sea un buen estudiante y sea un buen profesional. Bueno, bienvenidos a el podcast Diversamente. Este es el episodio piloto en el cual hoy traigo a mi amigo José Pablo Cerdas, el cual es un crack político. Bueno, ha trabajado en puestos políticos, ha estudiado administración de empresas y bueno, lo considero una persona con conocimientos en diferentes temas. Y hoy vamos a hablar un poco del 2023, de la actualidad de Costa Rica en el momento que estamos grabando este podcast, que es enero del 2024. Mi idea es intentar hacer otro el otro año, en enero de 2024, para ver cómo ha seguido el país, los temas que vamos a conversar, cómo ha seguido todo, y que nos sirva a nosotros para cuando estemos viejitos ver cómo fue Costa Rica en el 2023. Primero que todo, bueno, bienvenido, José, ¿cómo está? No, muchas gracias más bien por la invitación. Un proyecto interesante, generación de contenido de valor, que realmente eso está faltando. No es que esté criticando otro tipo de contenido de humor o algo así, pero me parece que crear estos espacios pues también resulta algo interesante, conversar de la actualidad y de temas que creo yo que deberían de ser de relevancia, ¿no? ¿Tiene algo en contra de los gordos podcast? No, hombres, al contrario, son buenísimos. Okay. No, son buenísimos y también tienen invitados interesantes, pero bueno, me refiero a otro tipo de contenido que realmente pues no aporta mucho. Nada en contra de Gillo y Chucha tampoco, ¿no? No, pues mucho menos, me caen bien, Bueno, genial. Para contarle un poco, José, la idea de este podcast es tener dos tipos de podcast. Vamos a tener un poco de tertulia con usted y con otros compas para hablar un poco de noticias, de actualidad y vacilar un rato. Y los otros va a ser con invitados, ojalá especiales, que van a llegar algún día. Keylor Navas, cuando quiera venir. Pero bueno, bienvenido. Y vamos a empezar entonces con un poquito de actualidad en Costa Rica. Quiero escuchar sus opiniones. Y vamos a empezar con la delincuencia. Se puso serio esto. Bueno, antes de entrar a un tema como tal, sí quisiera hacer como un par de aclaraciones. Lo primero es, claramente no soy como la persona más a favor del actual gobierno de Rodrigo Chávez desde que estaba en campaña, y tengo mis razones también al respecto. ¿Se considera un hater de Rodrigo Chávez? No. Un hater, yo lo considero una persona que ataca sin fundamento. Okay. Yo creo que yo tengo fundamentos y razones para poder tal vez no llevar la contraria solamente por llevarla, sino simple y sencillamente pues tener una visión distinta de lo que está pasando. Y me parece que eso se reflejaba desde que estábamos en campaña. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Durante la campaña fui a Guanacaste y había una valla publicitaria gigantesca como de 6 metros por 6 metros donde decía vote por el Partido Progreso Social Democrático, vote por Pilar Cisneros diputada, cuando Pilar Cisneros era diputada por la provincia de San José. O sea, para ponerlo en palabras más sencillas, solamente la gente empadronada o que está inscrita en los cantones de la provincia de San José podían votar por Pilar Cisneros. Claro, es una figura mediática que en aquel momento pues gozaba de una gran imagen por su carrera periodística, y eso lo aprovecharon. ¿Qué es lo que voy con esto? Más, si en campaña ya estás engañando, ya estás mintiendo, ¿qué vas a hacer cuando estés en gobierno?
cuando tengas poder y cuando tengas ciertas herramientas, ¿verdad? Entonces desde ahí ya no me parecía la forma ideal de empezar, mucho menos cuando hay un discurso de cambio de política, ¿verdad? O de cambio de liderazgo, o en contra del liderazgo tradicional de los partidos tradicionales. Eh, Perdón, eso por ponerlo, por poner un ejemplo antes. Y ya en gobierno, me parece que fue para el periodo de Luis Guillermo Solís, se había modificado la ley para que cuando un gobierno nuevo entrara, la Asamblea Legislativa entrara en periodo extraordinario. No sé si sabe cuál es la diferencia entre periodo ordinario y periodo extraordinario. Si gusta me lo recuerda. Extraordinario es el Ejecutivo envía la agenda de los proyectos de ley que se van a ver en la Asamblea Legislativa. Obviamente hay toda una coordinación con el presidente de la Asamblea Legislativa y eso, pero es el Ejecutivo quien envía eso. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, en ese primer periodo extraordinario, la idea es que el Ejecutivo, es decir, el presidente, sus ministros y presidentes ejecutivos, marquen una línea de trabajo, marquen de una vez hacia dónde va a ir el gobierno y tienen la oportunidad de una vez de marcar la cancha, por decirlo así, en política, en palabras más sencillas. Pues resulta que entra Rodrigo Chávez con sus ministros, que no tenía ministros, que no tenía presidentes, que empezó a hacer toda una convocatoria de gente sin experiencia, de quienes no dudo su capacidad profesional, pero no su capacidad o experiencia política, que son dos cosas totalmente aparte. Y no presenta un solo proyecto de ley. O recordemos también que los decretos fueron mal presentados, entonces estaban mal asesorados. Entonces, no vas a llegar a un puesto como la presidencia de la República si no puedes hacer una tarea bien, tan sencilla como un decreto o un proyecto de ley. Entonces, ¿tenías equipo o no tenías equipo? ¿Tenías gente o no tenías gente? ¿Tenías conocimiento o no tenías conocimiento? Y eso son cosas que quizás la gente pasa por alto, quizás no las conoce o no las entiende. Y pues por ahí es donde empezamos a diferir un poco. Aparte que obviamente pues yo no voté por Rodrigo Chávez, pero tampoco he votado por otros presidentes en algunas rondas y al final terminamos coincidiendo. Por ejemplo, en algún momento diferí con algunas personas, colegas y demás, que dijeron el gobierno de Carlos Alvarado fue malo. Ahí difiero un poco con eso. Y a Carlos Alvarado le tocó limpiar la casa que estaba sucia. ¿Usted considera que Carlos Alvarado fue un buen presidente? Sí, hizo lo que tenía que hacer. Fue responsable. Y creo que el tiempo le da la razón. Hay ciertos presidentes que carecen de una buena imagen, pero es que tuvieron que hacer lo que les tocaba hacer en ese momento. Y ahí es donde quizás el análisis un poco más profundo es lo que nos puede llevar a llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Y esperaría yo que la historia o el tiempo sea más justo con esos presidentes. Carlos Alvarado, por dar un ejemplo nada más. Genial. Bueno, fui yo el que causó esta desviación en el tiempo porque le pregunté si era hater de Rodrigo Chávez. Pero dicho estas dos cosas, iba a hacer una aclaración. Ah, sí, perdón. Perdón, no. No fue mala mía, fue mala mía. No, todo bien. Que la opinión acá es totalmente subjetiva, ¿verdad? No representa ni a los colectivos en los que yo participo, ni al partido político al que pertenezco, mucho menos mi trabajo en el puesto municipal, ni nada de eso. La idea de esto es pues compartir mi pensamiento de José Pablo Cerdas como persona, como ciudadano, y pues hacer algunas reflexiones, aportar un poquito de lo que uno medio conoce, porque tampoco es que soy un crack, como decía usted, que se lo agradezco, pero el tema de política es tan amplio que sería muy osado de mi parte decir que lo domino. Pero sí que me interesa, sí que me gusta, sí que he tenido formación y que he tenido acercamiento e interés. Entonces, es eso, tema subjetivo, tema de opinión y listo. Igual yo quiero mencionar que eventualmente me gustaría incluso tener personas con diferentes puntos de vista políticos. Entonces, aquí cero censura. El que quiera hablar lo que gusta, adelante. Y no sé por qué tanto... No todo es negro y blanco, ¿verdad? Entonces, las personas tienen que aprender a escuchar ideas diferentes y a respetarlas. Y eventualmente traeremos a personas un poco más fan pucha, ¿cómo se llama este hombre? Rodrigo Chávez. Sí, pero bueno, se le comprende y lo comprendo yo también. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de inicio de delincuencia, no sé si quiere agregar algo más.
O empezamos con un par de notas que encontré por ahí en internet sobre la actualidad de Costa Rica No, a final de este año. conversemos sobre delincuencia, bueno, seguridad en general, ¿verdad? Exacto. Sería lo Exacto. que... Sí, sí. Ok. Bueno, primero que todo, por ahí leí una noticia que decía que, y bueno, yo como ciudadano también lo veo, que el número de récord de homicidios se logró en el año 2023. Tuvimos 907 homicidios durante ese año, que representa un 37% en comparación al año 2022. Es un aumento considerable. Y bueno, yo como ciudadano me preocupa Costa Rica, está aumentando mucho la delincuencia, la drogadicción, la venta de drogas. Y bueno, como dice también por acá, que tengo otra nota, es una cifra comparable con países que enfrentan serios problemas de crimen organizado por tráfico de drogas y conflictos relacionados con la inestabilidad de la política. Esto es algo preocupante, ¿no? ¿Qué opinas? Mano, totalmente. Ahí también el asunto con eso es que, bueno, la nota dice comparable con países que tengan problemas de drogas. No, es que esa es la realidad de Costa Rica. Costa Rica está viviendo un tema de drogas y la mayoría de estos homicidios han sido por tema de drogas. Pero más allá de eso, a lo que sí voy a hacer la reflexión es principalmente a cómo el gobierno ha reaccionado ante esto. Y al gobierno no me refiero solamente a Chávez, me refiero a la Asamblea Legislativa también. ¿Qué clase de iniciativas se han presentado para entonces poder fortalecer esto? El tema de venir a conversar a estos espacios no es solamente ser crítica, porque hacer crítica y dar opinión es muy sencillo. Estar sentados acá tranquilitos es muy sencillo, pero estar en una asamblea legislativa 10, 12 horas, metido en comisiones, leyendo documentos, ahorcándose con una corbata, eso es quizás más complicado. Entonces la idea también es de qué deberíamos de hacer o qué cosas podríamos pensar que podrían mejorar. Le voy a poner un ejemplo. Se decomisan vehículos. Estos vehículos terminan en un parqueadero durante 5 o 6 años y cuando estos vehículos pasan a manos del Estado ya no sirven para nada. Se venden como chatarra. Vehículos de lujo, muchos de estos inclusive contrabalas y demás. Entonces la ley debería de ser un poco más ágil, mucho más eficiente para que una vez que se decomisen estos vehículos en cuestión de 3, 4 meses, muchos 6 meses, puedan pasar a manos del Estado y que se le pueda sacar provecho. Llámelo usted de la forma que quiera. Si usted quiere, los pinta blancos y le ponen letras azules policía, o si quiere, los vende, los subasta, lo que usted quiera. Pero de forma que entonces el gobierno y el tema o el programa de seguridad pueda fortalecerse a partir de su misma acción y sea sostenible financieramente o presupuestariamente en este caso. Eh, que se puede hacer o que no se puede hacer, que si la sala cuarta se va a meter o no se va a meter, muchachos, hay que hacer que las cosas pasen y hay que empezar a cambiar las leyes poco a poco y si hay que hacer reformas constitucionales, tendrán que hacerse también. Para eso está la Asamblea Legislativa y para eso está el Ejecutivo y tiene sus periodos también para presentar sus proyectos. Lamentablemente el Ejecutivo reaccionó de formas, creo yo, sorprendentes. Coméntame. Yo he escuchado en noticias que lo veo muy poco. Bueno, que el presidente actual, ¿no? Rodrigo Chávez, presentó en su momento algún plan, ¿no? Presentó algunas mociones e iniciativas para que la Asamblea Legislativa las considerara y no tomó acciones con respecto a ellas. Y por ende, bueno, si no me equivoco, durante el 2023 hubo un en vivo, un directo en el cual Rodrigo Chávez dijo que le iba a dar la responsabilidad total a la Asamblea y él se lavaba las manos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿Pasó así? así fue, así Ok. fue. Bueno, también tengo entendido lo mismo. Yo también vi las noticias y le di seguimiento al tema. Y ahí encontré dos asuntos particulares con lo de esos proyectos, que si no me equivoco eran 5 o 6 iniciativas que ellos presentaron. La presentó la bancada oficialista, es decir, los diputados del presidente Chávez, encabezados y liderados por Pilar Cisneros. Cuando llegan a la Asamblea Legislativa estos proyectos resulta que están mal redactados. Y resulta que tienen muchas deficiencias y muchas contradicciones y demás. Entonces, perdón, lo que pasa con esto es que la Asamblea Legislativa tiene que empezar a corregir estos proyectos. Entonces, los plazos o los trabajos y los procesos en comisiones legislativas van a ser mucho más lentos. Y también hay algunas restricciones. Por ejemplo, si usted recibe un texto de un proyecto de ley, usted no puede cambiar hasta cierto porcentaje de ese texto porque si no tendría que presentarlo bajo un nuevo número de expediente.
Esas son ciertas reglas que tienen en la Asamblea Legislativa, parte del reglamento y demás. Entonces, no es presentar algo por presentarlo, ni presente cantidad, presente calidad, ¿verdad? Entonces eso es como la reflexión que yo haría respecto a eso. Y además, Chávez tiene una forma de discurso muy simplista y constitucionalmente el tema de seguridad, la principal responsabilidad cae en el Ejecutivo. Son quienes tienen el Ministerio de Seguridad y además, pues obviamente, aunque está el Poder Judicial como parte de nuestra independencia de poderes, debe haber una coordinación entre los tres poderes como tales y entre los tres deberían de ponerse de acuerdo y manejar una agenda que tengo entendido que ya han tenido un par de 2 o 3 reuniones, el presidente de la Asamblea Legislativa y representantes del Poder Judicial y Chávez. ¿En qué va a quedar eso? Pues realmente me parece que no ha quedado en nada. Y parte, retomando un poco la idea inicial, por ejemplo, Jorge Torres, que era el ministro de Seguridad inicial de Chávez, paréntesis ahí, Chávez ha sido el presidente que más ha cambiado ministros y presidentes ejecutivos. Las razones, pues podremos ahondar después, pero algo particular. Inclusive ha tenido que, por decirlo así, acudir a exministros de los partidos que ellos tanto criticaron. Entonces, por ejemplo, el ministro Zamora, el actual presidente, perdón, el actual ministro de Seguridad, fue el ministro de Laura Chinchilla. Entonces, criticas tanto y pateas tanto y decís que vas a hacer cambios y decís que vas a entrar con gente nueva, pero al final seguís acudiendo a los que saben. Entonces, ese paréntesis por ahí. Pero retomando lo de Jorge Torres, en una conferencia de prensa hace un tiempo, por acá lo tengo, eh, dijo Jorge Torres en aquel momento, lo que pasa es que somos una sociedad domesticada, la misma sociedad. Nosotros nos hemos encargado muchas veces de facilitar el narcomenudeo. Si al barrio suyo llega alguien y se pone a vender, ¿por qué no ir, tocarle la puerta y decirle, aquí en este barrio no se vende? Entonces, de nuevo, las autoridades trasladan la responsabilidad a la ciudadanía. Y además me parece algo hasta burlesco decirle a usted, vecino, vaya donde aquel vecino que está vendiendo o que usted sospecha que vende, tóquele la puerta y, ay, no venda, por favor. Hay que ser un poquito más serios con el asunto. Entonces, trasladan responsabilidades, el Ejecutivo y el Legislativo trasladan responsabilidades a la sociedad o a las municipales, a las municipalidades, pero no les da los medios o las herramientas para, ¿verdad? Entonces, ahí otra reflexión. En algún momento creo que se ha tocado mucho se ha tocado poco el tema de autodefensa o el derecho de autodefensa. Las leyes de nosotros no están adaptadas para eso. Nos hemos caracterizado a nivel mundial por ser un país de paz, pero hasta cierto punto hipócrita, y estoy siendo muy fuerte con lo que estoy diciendo. Le agradezco a don Pepe y todos los años de paz sin ejército y todo esto, pero Costa Rica no es un país de paz mientras esté en guerra con el narcotráfico. Eso es una guerra. El que no lo quiera ver es una guerra. Entonces no podemos decir que somos un país de paz y hasta diría yo que ese nombre nos está quedando grande. Porque la gente trabajadora no tiene paz. La gente pobre no tiene paz. Los jóvenes no tienen paz. Entonces creería yo que, bueno, está quedando bastante grande el tema de seguridad en ese sentido. Hasta el momento yo no he visto gran mejoría en el tema, no he visto ningún fortalecimiento. El OIJ trabaja con lo que tiene. Inclusive creo yo que hasta cierto punto no se le dan suficientes herramientas ni a la fuerza pública. El salario de un oficial de fuerza pública, si no me equivoco, anda entre los 400 y 500 mil colones. Armamento muy limitado. Vehículos sencillos. Dime, si usted es una persona que tiene una familia a la que darle de comer, tiene hijos y demás, yo no creo que usted por 500 mil colones
vaya a poner el pecho a las balas. Y no se trata con un tema de dinero, es un tema de su propia vida, de protección. Entonces, si a usted no se le da suficiente protección, si a usted no se le dan herramientas, si a usted no se le da armas de calidad, si a usted no se le dan vehículos de calidad, usted no puede desempeñar un buen trabajo. O si las leyes están en contra suya, si usted hace algo. Para mí ese es el problema, sí. Y la gente dirá, pues es que, de nuevo, muy sencillo hablar, pero ¿cómo se financiaría eso? ¿O cómo se podría mejorar presupuestariamente? ¿Cuántos bienes se han decomisado? ¿Cuántas casas de lujo se han decomisado? Y eso, todo eso se pierde o queda ahí y luego no se sabe qué pasa con eso. Entonces, por ahí creo que la ley y el sistema de seguridad debería ser sostenible presupuestariamente en sí mismo con lo que está pasando. Y por otra parte, recibir los apoyos internacionales que se requieran. Estados Unidos es el principal interesado en que el narcotráfico se detenga. Entre más abajo de Centroamérica se detenga, mejor para Estados Unidos. Entonces también creo que por ahí hay todo un tema de coordinación y de capacidad, que ahí sí creo que es el ejecutivo al que le corresponde liderar esas conversaciones y al legislativo pues respaldarlo en esa agenda y en esa coordinación. Me gusta. Podemos dejar seguridad ahí. Continuamos con la desigualdad. En nuestras notas, en nuestra agenda, tenemos a hablar de desigualdad y uno de los puntos es el coeficiente de Gini. Me gustaría que primero, para las personas que no lo manejamos al 100%, nos describa un poco qué es este coeficiente y nos cuente, bueno, un poco sobre qué pasó en el 2023 con este tema. Hay algo interesante con el coeficiente, o algunos también le llaman índice de Gini. No soy experto en economía, Okay. pero creo que hay cierta diferencia entre un coeficiente y un índice. Pero al final se refiere a lo mismo, es la medición de desigualdad en una sociedad. Entre más cercano a cero, es un valor entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, menos desigualdad hay en la sociedad. Más cercano a 1, más desigualdad. Okay. Y leyendo un poco del tema, resulta que el INEC, que obviamente es una medición local, ¿verdad? Desde Costa Rica, establece números distintos a los que tiene el Banco Mundial. Ok. Entonces, eso me pareció particular. No sé a qué se debe realmente. Tendríamos que hacer pues ya una investigación un poco más profunda. Si es el modelo de cálculo o la fórmula, que no debería haber gran diferencia. Pero sí los valores son distintos. Yo usualmente utilizo, para revisar índices, utilizo el de datos del Banco Mundial. Y con este me pasó algo particular. Contarles una anécdota de experiencia particular con esto. Para un curso de microeconomía, un profesor me dijo que contactara a don Miguel Ángel Rodríguez. Casualmente, el tema del que yo tenía que exponer era el tema de desigualdad y todo el tema de Gini. Y resulta que analizando el gráfico de las medidas anuales, según el Banco Mundial, la desigualdad pasa del 47.4 o 0.47 en este caso en el año 2000 a el 0.51 en el año 2001. En cuestión de un año subí 3 puntos. O 3 escalas, por decirlo así. Y luego en el 2002 hay un valor un poco superior. Esto fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Entonces yo casi que sin fe le escribo al presidente por medio de Facebook, lo llamo al contacto que me habían dado, hablo con él, le explico que tengo un trabajo y me atiende en la casa de él allá en Escazú. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy particular y conversamos justamente de eso. Yo tenía una teoría. Recordemos que en el gobierno anterior de Rodríguez Echeverría fue el gobierno de Figueres Olsen. Y fue la entrada de Intel. La entrada de Intel marca un antes y un después de nuestro modelo productivo. Es el ingreso de servicios tecnológicos. Intel le abre la puerta a más de 300, casi 400 empresas de tecnología después de esto. Y cambia el modelo que nosotros teníamos en aquel momento.
que era más de productos, y los servicios que dábamos eran poco calificados o baja calificación, como el tema de maquilas. Eh, Mi teoría era que cierta parte o cierta población logró despegar en ese momento, aprovechar la oportunidad de la entrada de empresas de tecnología, y esto crearía, por ende, cierta diferencia entre o cierta desigualdad en la sociedad. Esa era mi teoría. Conversando con el presidente, pues sí, eso era una de las razones, pero también habían ciertas razones estructurales alrededor de esto e históricas que ahorita le comento, pero también temas macroeconómicos externos que también impactaban el país. ¿Qué es lo que pasa o las razones históricas a las que me refiero? Ujú. Cuando llegó el presidente Calderón Fournier, que el presidente Calderón Fournier fue el año 90-94, cuenta la anécdota, y ahí está la historia, que creo que es totalmente cierta, por ahí la he confirmado. Cuando asume el presidente Calderón Fournier, dice: nos dejaron las arcas vacías. Y cuando asume el siguiente presidente, que fue Figueres Olsen, dice: no nos dejaron arcas. Entonces, por ahí se da algo particular en que el país empezó a recuperar, o a recuperarse económicamente de cierta forma, y con ciertas reformas, eh, para poder darle cierta seguridad en diferentes aspectos, pero obviamente en el tema económico, el tema de desigualdad, pues marcaba un antes y un después, en los finales de los 90 e inicios de siglo. Entonces, pues bueno, eso respecto al tema del índice. Según el Banco Mundial, se ha producido una baja desde el 2020, según el Banco Mundial. Según el INEC, se ha mantenido. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Las políticas tienen que ir enfocados a aprovechar las oportunidades externas. La economía de Costa Rica, creo yo, sin ser un experto economista, Costa Rica no puede marcar la línea o la pauta de las oportunidades económicas y desarrollo empresarial que pueda haber en la economía. No, al contrario, dependemos de cómo los mercados internacionales nos visualizan, y a partir de eso, cómo nosotros podemos propiciar la inversión extranjera directa. Ok. Y en ese sentido, por ejemplo, recordemos que, por ejemplo, Laura Chinchilla, la idea que ella tenía era que todos los colegios se convirtieran en colegios técnicos. Siempre ha sido la mentalidad de que usted primero tiene que estudiar algo que le dé comer, y luego usted estudie lo que usted quiera. Eso es lo que yo creo. Un poco controversial. Sí, es un poco controversial, pero al final me parece que la responsabilidad de un gobierno, de los gobernantes y de los políticos en general, es darle a usted la oportunidad, es darle a usted las condiciones para que usted no muera de hambre, para que usted aproveche las oportunidades que le está dando, en este caso el mercado internacional, pero ya así después usted dice: no, ma, yo la verdad es que quiero ir ahí a, no sé, a trabajar en cualquier otra cosa en lo que quizás a usted no le vaya bien, o quizás el mercado internacional no le propicie tantas oportunidades. Puede ser que tenga éxito, puede ser que no. Es su riesgo y es su libertad. Pero yo gobierno, yo Estado, pues propicié las condiciones para que usted tuviera la mejor vida, y para que usted se viera beneficiado de la mejor manera. Pero bueno, por eso el tema de desigualdad es todo un tema complejo y polémico, igual que el tema de pobreza. Hay gente que es pobre porque sus condiciones no se lo permiten, porque no tiene acceso a oportunidades. Hay gente que es pobre porque tuvo oportunidades pero no las quiso aprovechar. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que entonces hacer una gran inversión en temas sociales, con personas que quizás tuvieron oportunidades y que no las supieron valorar? Es una reflexión, una pregunta ahí que dejo. Pero por supuesto que estoy de acuerdo totalmente en el apoyo social que un gobierno debe darle a las personas que no tuvieron oportunidades, o que por N cantidad de razones pues no pueden salir del tema de pobreza, ¿verdad? Entonces, creo ahí también que hay una descoordinación, una falta de planificación de cómo atacar el tema de pobreza, que al final pues termina totalmente relacionado con tema de desigualdad. Se habla de crecimiento. Hace unos días vi ahí las noticias que hablaban de crecimiento. Claro, hay crecimiento, pero ¿qué sectores están creciendo? Le voy a poner un ejemplo. Ujú. La famosa ruta del arroz. Ok. Los únicos que se han beneficiado con la ruta del arroz son los importadores.
¿Y qué ha pasado con los productores nacionales? Y me dirán, sí, pero es que eran solamente 3 productores nacionales que manejaban el mercado. Sí, pero eran nacionales. Además de que aportaban al tema de seguridad alimentaria. Ahorita el tema de seguridad alimentaria en Costa Rica pasa por alto, no está dentro de las agendas de discusión. Y es un tema que yo considero muy relevante, muy importante. Em, y además que esos 3 grandes productores que existían y que manejaban el mercado, eh, habían otras formas que creo yo que se podían solucionar, pero además de eso son los empleos que dependían de esos productores. Entonces, el bajar los aranceles al final no tuvo ninguna repercusión positiva en el precio final al consumidor, pero sí a aquellos importadores. Pongo el tema del arroz, pero puede ser cualquier otro. No, es interesante porque eso se planteó en la campaña política del actual presidente. Totalmente, pero una cosa lo que usted plantea, dijo Luis Guillermo Solís entre sus cosas, que a mí me cae muy bien el hombre, pero me parece uno de los peores gobiernos, si no el peor eh, gobierno bueno, que ha vivido, que no han sido muchos, pero que he vivido, me parece el peor, pero sí tuvo mucha sabiduría al decir, no era lo mismo verla venir que bailar con ella, y en eso tuvo mucha razón. Y me parece que el haber elegido gobiernos sin experiencias como Luis Guillermo Solís y como ahora Rodrigo Chávez, eh, ambos creo que coincidirían en eso. Es muy fácil hablar, es muy fácil prometer, es muy fácil mentir en campaña, pero ya cuando usted se sienta en la silla presidencial, ya cuando usted está sentado en la Asamblea Legislativa, las cosas son diferentes. Yo pensé que iba a mencionar la famosa frase de Luis Guillermo, me la comí, pero no. El pobre mosca. Hasta ahí llegó. Las 24 horas se le acortaron a la mosca, qué pecado. Genial, pero bueno, pasemos de tema. Yo creo que vamos bien. Antes de hacer un pequeño break, vamos a hablar un poquito de la reforma electoral. Eh, y bueno, hubo una serie de reformas durante el año que vienen a intentar solventar o quitar como esos huecos que pasaron durante las campañas anteriores para que sea una campaña más eficiente o vengan campañas más como mejor estructuradas y con mejor, con menos posibilidades de corrupción, pienso yo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es esto la reforma electoral? ¿Puede contarnos un poquito sobre esto? Las propuestas que he visto hasta el momento creo que todavía no solucionan el problema como tal, el problema más grave, creo yo. Y esto es un tema muy extenso, pero voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla y un poco más corto. Antes de que me diga esto, me gustaría decir algunas reformas que leí para Dale. que la gente tenga contexto y usted me dice por qué tal vez estas no son las idóneas para su pensamiento. Por ahí, por ejemplo, encontré que, bueno, se propone que los contadores públicos autorizados que brinden servicios a los partidos políticos se registren en el Tribunal Supremo de Elecciones. Luego tenemos que, por ejemplo, que haya una imposición de multas a los partidos políticos que no presenten informes de contribuciones privadas o los presenten de manera incompleta o extemporánea. También, por ejemplo, regulación en la propaganda electoral y reformas en la constitución de los partidos políticos para que no cualquier partido político pueda llegar a la presidencia. A grandes rasgos hay muchas más, pero son estas. Ahora sí, continúe con su idea, disculpe. O sea, sí, algunas pues aportan, creo que no lo suficiente. Por ejemplo, la inscripción de contadores, pues sí, pues es algo bueno, algo positivo y se supone que usted tiene que cumplir en ese caso creo que también procederían con un tema de juramentación y todo el asunto, todo bien. El tema de multa a un partido político no es solamente el tema de multa, porque si no, por ejemplo, si usted hizo una estructura paralela, usted no reportó ciertos gastos o usted está utilizando recursos que no reporta, simple y sencillamente usted se debería castigar que las personas que estuvieron a cargo del liderazgo de ese partido y que estuvieron parte de eso no vuelvan a participar en política. Es así de sencillo, porque si no la multa, la misma estructura paralela, misteriosa y corrupta o como usted lo quiera ver, es la misma que pagaría esa multa y dentro de 4 años volvemos a participar. Entonces no me está solucionando absolutamente nada. Okay. Voy a poner un ejemplo. Este fideicomiso y una estructura paralela del presidente Rodrigo Chávez. De nuevo, no es hate, ahí están las noticias, ahí está la documentación, ahí están los reportes. Hay una comisión legislativa
Que ahí también de paso, pues me parece increíble, aunque no sean de mi partido, pero el trabajo que ha hecho el diputado Ariel Robles del Frente Amplio en la Comisión Legislativa de Financiamiento de Partidos Políticos me ha parecido increíble. Lamentablemente con la participación ahí de doña Pilar Cisneros, que creo que toda su credibilidad se viene abajo al tratar de defender lo indefendible. Quienes pueden ahí revisar los documentos y si no creen, o los videos, si no creen pueden revisar las actas o solicitar las actas, pero realmente pocas personas llegan a ese punto de investigación. Pero ahí queda en evidencia que prácticamente usted puede hacer lo que se le dé la gana a nivel de financiamiento como partido político. El tema de la austeridad, o por ejemplo el tema que, como decía la nota, que sugiere una reducción en el máximo de la contribución estatal, sí es bueno, pero eso no quita que los partidos políticos busquen financistas. Perdón, y posiblemente no financistas de muy buena procedencia. Para nadie es un secreto, volviendo también a un tema de seguridad, que el narcotráfico está dentro de la política. No es algo nuevo y siempre ha estado ahí, pero es algo que se tiene que empezar a regular de una forma más fuerte. Usted político acepta, así sea 10,000 colones, sin saber de dónde vienen, no puede volver a participar en política, porque entonces sus decisiones políticas van a estar dirigidas, enfocadas o, digámoslo así, condicionadas por lo que sus financistas hicieron. Por ahí dejo la tarea. Investiguen quiénes fueron los financistas de Rodrigo Chávez y comparen las pocas políticas que ha impulsado Rodrigo Chávez. Y se van a dar cuenta que hay una casualidad, valga la redundancia, de cómo una cosa coincide con la otra. Por ejemplo, uno de los principales financistas de Rodrigo Chávez es un importador de arroz. Y la ruta del arroz al final, ¿a quiénes fue? A los que ha estado beneficiando. A los importadores de arroz. Entonces, eso por dar solamente un ejemplo, lo dejo como tarea. Si alguien dice, mira, no estoy de acuerdo, pues bueno, estoy totalmente en la apertura de leer cualquier otra documentación que me demuestre lo contrario, pero... Sin embargo, para también comentar algo, esto no pasa solo con Rodrigo, ¿verdad? Con partidos anteriores hay intereses, hay inversionistas de todo tipo y los gobiernos favorecen a esos otros. Totalmente. Ahora, ahí es donde la participación ciudadana tiene que hacerse pesar. Y es donde la ciudadanía debería estar mucho más informada, mucho más participativa, mucho más activa. El mayor miedo de un mal político, o el mayor miedo de un mal político, es la gente educada o la gente con conocimiento real, ¿verdad? Porque en la actualidad, en la era de la información, yo digo que más bien vivimos en la era de la desinformación. Hay tanta información que ya usted no sabe ni qué creer. Pero creo que la gente, el tico es una persona muy inteligente, el latino en general. Deberíamos de aprovechar un poco más esa inteligencia en algo mucho más útil de nuestro día a día. Y una pequeña reflexión, la gente cree que política, y cuando uno le dice, es que estoy en política, es que me gusta la política, y usted lo que le gusta es robar. Y si fuera algo tan sencillo como eso, no sería política. Al contrario, la política es el oficio más noble y más desinteresado que debería existir. Y nos guste o no, absolutamente todo es política. Todo, es que absolutamente todo es política. Una vez que nosotros entendamos eso y dejemos de pensar que la política es solamente para ladrones o para malas personas, las buenas personas deberían de estar ocupando sillas en política. Quienes critican, quienes señalan, quienes opinan siempre negativamente, siempre les digo, ven, si ustedes creen que lo pueden hacer mejor que yo, propongan su nombre, ganen elecciones, queden nombrados y háganlo y demuéstrenme que ustedes lo pueden hacer mejor que yo o mejor que cualquier otra persona. Pero volvemos a lo mismo. Nos gusta criticar, nos gusta vacilar, pero a la hora de que nos tenemos que poner las botas, doblar las mangas y ponernos a volar pala, son pocas las personas que lo intentan. Entonces, bueno, volviendo un poco más al tema de reforma electoral, creo que hay cosas que el Tribunal Supremo de Elecciones hizo con la intención de fortalecer que más bien
hizo todo lo contrario. Por ejemplo, Estados Unidos. Son más de 300 millones de ciudadanos en Estados Unidos. Y solamente tienen 4 partidos políticos, si no me equivoco, en la última participación, de los cuales 2 son los grandes. ¿Qué nos hizo pensar a nosotros que con 5 millones, 6 millones de habitantes, nosotros podíamos tener 19, 20 partidos políticos? ¿Usted cree que hay 19 o 20 partidos que tienen el equipo, que tienen la estructura, que tienen la capacidad de gobernar, cuando cada gobierno tiene que nombrar alrededor de 200 puestos? No cualquier partido político tiene esa capacidad. Y más allá de eso es la responsabilidad que tiene un partido político. Actualmente, quizás algunas personas dicen que yo soy un romántico de la política. Para mí la política tiene que tener ideología. El problema es el mismo, pero ese problema se resuelve de una forma diferente dependiendo de su ideología. Usted lo va a abordar de una manera diferente dependiendo de su ideología. Y a partir de eso a mí me parece totalmente increíble, poco probable y muy provechoso, incluso oportunista, que un partido político diga, no, es que nosotros no tenemos ideología. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. No, señor, eso no es así porque así. Deberían de tener toda una formación política alrededor de una ideología para saber cómo es que van a abordar las diferentes problemáticas. Y a partir de eso, su plan de gobierno, sus propuestas tienen que ir alineados a eso. Creo yo que en ese sentido nos falta mucha formación, nos falta mucho análisis y nos falta un poco más de estrategia a la hora de votar. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que los diputados se eligen en la primera ronda. Si hay segunda ronda, solamente se elige el presidente. Ya los diputados ya quedaron electos. Si nosotros entendiéramos la relación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, cómo funciona una asamblea legislativa, cómo se construyen acuerdos, y más con una asamblea legislativa que quedó, si no me equivoco, son 5 fracciones actualmente, entenderíamos cómo debimos haber votado en segunda ronda. No debimos haber votado en contra de cierto candidato o a favor del otro. Debimos habernos fijado cuál era la fracción más grande en la Asamblea Legislativa que pudiera entonces construir acuerdos de una forma más sencilla y entonces los proyectos de ley se pudieran aprobar de una forma más eficiente y el proceso fuera más fluido, creo yo. Y me dirán, sí, pero es que tienen que haber pesos y contrapesos. Totalmente, para eso están el resto de fracciones, para eso están las fracciones de oposición. Pero era mucho más sencillo para una fracción que tiene 19 diputados construir acuerdos con 2 fracciones más que una fracción, por ejemplo, del oficialismo, que solamente tiene 9. Y que a lo interior de ellos, a lo interno de ellos más bien, incluso hay diferencias. E incluso perdieron una diputada, si no me equivoco, que se declaró independiente. Entonces, o más bien creo, al contrario, perdón, los otros se declararon independientes y se salieron del partido del presidente. Entonces, me parece que en ese sentido, si hubiéramos entendido la relación que había entre eso y las dinámicas, cómo funciona una asamblea legislativa, creo que las votaciones hubiesen sido distintas. Si hubiéramos analizado temas de ideología o programas o las propuestas de campaña, nos hubiéramos dado cuenta que el presidente Chávez pues realmente no tenía un programa o un plan como tal suficientemente sustentable ni que tenía el equipo para. Recordemos que cuando queda electo abre convocatoria a recibir currículums. Y ahí creo que también nos ha quedado debiendo mucha gente. Puede ser una de las causas por las que ha cambiado tantos ministros y tantos presidentes. Pero me parece que los puestos más clave del gobierno que necesitan mejora no los ha cambiado. Por ejemplo, el de educación, el de economía, el de hacienda y el de obras. Entonces, esos no los ha tocado. Y me parecen que eran los más críticos y los que creo yo que no han funcionado de la mejor manera. Okay. Perdón, es que este tema es muy complejo y también muy largo. Pero para cerrar con el tema de afectación financiera, social y de representatividad. Cuando separan, antes del 2006, me parece que era, ahí me disculpan si me equivoco,
las elecciones de presidente y diputados también se utilizaban para las elecciones municipales, de los puestos municipales. Entonces, solamente habían elecciones cada 4 años. Se presenta en una iniciativa para separar las elecciones presidenciales y legislativas de las elecciones municipales, y eso nos obliga a que tengamos elecciones cada 2 años. ¿Qué sucede con esto? Y las intenciones de aquel momento, pues, habían intenciones buenas y habían intenciones malas. Habían intenciones buenas en el sentido de que se habló de que no se hiciera un voto arrastrado, de que no se arrastrara el voto. Arrastrar el voto era que si el presidente era, qué sé yo, de la Unidad Social Cristiana, entonces la mayoría de municipalidades iban a ser de la Unidad Social Cristiana, lo cual no era algo negativo, es gobernabilidad. En ese sentido se supone que usted va a tener mayores coincidencias con las personas que están dentro de su partido porque comparten una ideología, volvemos a caer a lo mismo, comparten una visión, comparten un programa, comparten un plan, y el país empieza a caminar de una forma más eficiente. A la hora de separarlos, si usted tener un montón de partidos, inclusive partidos cantonales, inclusive partidos de diferentes ideologías, bla, 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 lo que resulta es un divorcio entre las diferentes autoridades de gobierno, ejecutivo, legislativo y municipales, que complican un poco más el tema de gobernabilidad. Hay que sumar una variable más todavía, que es el tema de abstencionismo. Con el tema de abstencionismo, si yo había hecho un análisis porque a las municipalidades se trasladan ciertos proyectos de ley para consulta a las municipalidades. Y durante esos 3 años y medio que tenemos, un poco más, en la municipalidad habían llegado un par de iniciativas de reforma electoral en la que se plantea volver a la elección única cada 4 años, lo cual me parece a mí personalmente la mejor idea. Okay. ¿Por qué digo que hay que considerar el tema de abstencionismo? Porque el tema de abstencionismo, vamos a ponerlo así, si 1,000 colones nos cuesta una elección, si 600 personas votaban, era mucho más eficiente utilizar esos 1,000 colones en 600 personas. Pero resulta que en las elecciones municipales votan, si acaso, el 30%. Entonces, cada voto emitido sale mucho más caro. Y eso al final se convierte en dinero en presupuesto que nosotros tenemos que pagar. Me parece que ahorita las municipales que vienen, el otro día vi una noticia, está por arriba de los 3,000 millones. Yo quisiera que la gente votara, si la gente entendiera, otra reflexión más para eso, si la gente entendiera el valor del voto, aunque digan que todos son lo mismo, que digas que todos llegan a robar y lo que sea, si la gente entendiera el valor de la democracia, si hubiesen tenido que derramar una gota de sangre por ir cada 2 o cada 4 años a marcar una papeleta, irían a votar. Y hay que ser muy mal agradecido, aún así, a pesar de los representantes que hemos tenido, hay que ser muy mal agradecido para no votar. Yo no perdí una sola elección, siempre voy a votar, cueste lo que cueste, sea lo que sea, esté en puestos, esté en papeleta o no, y trato de votar a conciencia, más allá de mi partido, más allá de mis preferencias, voto por lo que considero mejor y por lo que considero que el país necesita. Pero hay que votar, y no es votar nulo, no es votar en blanco, es votar, es decidir. Se necesita valentía para decidir, para respaldar la valentía que tuvieron muchos hombres, muchas mujeres hace muchos años, para darnos a nosotros el derecho, la dicha, la bendición de poder elegir gobernantes cada 4 años. Entonces, por ahí, el tema financiero. Y el tema de representatividad es lo mismo. Resulta que si un 20% de personas son las que votan, los gobernantes solamente están representando, por decirlo así entre comillas, a ese 20%. Hay un 80% que no votó, que no se siente representado ante esas personas que están ocupando el puesto, que no se sienten parte de, pero que al final reciben los beneficios o consecuencias de esas personas que fueron electas por el otro 20%. Entonces esa representatividad termina siendo aún más baja todavía. Y a nivel social, hay también toda una afectación porque es bastante cansado estar cada 2 años recibiendo bombardeos en redes sociales de publicidad, estar viendo pancartas por todo lado, vallas publicitarias, y las personas que participamos en algún partido político es mucho más cansado
tener que estar prácticamente cada año y medio, preparando campañas políticas, planificaciones, buscando presupuestos, tratando de llenar papeletas y demás, es bastante desgastante. Entonces, de nuevo, insisto y reitero, me parece que lo mejor es volver a una sola votación cada 4 años. Y por ahí, como le comentaba, había hecho el análisis de en cuánto nos salía cada voto en cada una de las elecciones de los últimos 20 años. Entonces, ahí luego también podríamos hacerlo de una manera gráfica y un poco más visual, pero si no, realmente no tiene mucha ciencia. Ahí están los números y creo que a nivel financiero, social y de representatividad sería lo mejor, sería lo ideal. Y a nivel de seguridad, creo que sí tiene que ser mucho más fuerte. Creo que un político que tenga un financiamiento de dudosa procedencia, simple y sencillamente no debería volver a participar en política, a no ser que se declare totalmente inocente, ¿verdad? Pero difícil en un país donde la justicia es bastante extraña. Sí, concuerdo. Lo difícil también es, a lo que yo percibo, es que la campaña sucede muy rápido. E incluso para el tribunal es difícil darle una solución a un caso en tan poco tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos que el presidente de las siguientes elecciones de Costa Rica se investigue por financiaciones de narcotráfico. Y pues, no, digamos, puede llegar a ser presidente y ya hasta ese punto vayan a tener una resolución. En ese caso, ¿qué pasaría? Complicado. Y realmente no sé, ahí tendríamos que ver qué dice la ley, ¿verdad? Cómo se procedería en ese caso. Pero igualmente yo creo que la justicia debe ser independiente del momento de las circunstancias. Si se le prueba a usted, se le prueba y se acabó. Concuerdo, pero mi punto es que es difícil incluso para el tribunal hacer un tipo de reformas que resuelvan estos temas. Sí, ahí no sé si realmente se podría hacer de otra forma, ¿verdad? Recurrir a otras instancias donde los castigos puedan, qué sé yo, a la parte penal o algo así, ¿verdad? No sé si eso se podría hacer. Realmente yo de derecho sé muy poco, pero sí creería yo que debe haber más mano dura. Es decir, ya es como la cuarta reflexión que hago importante en esto. La política no es para cualquiera. Cuando una persona quiso ser presidente y casi lo logra, a partir de discursos populistas, sin tener ninguna preparación. No digo que una persona sin la suficiente preparación académica no debería o no podría ocupar bien una presidencia. Me parece que en la actualidad un presidente tiene que estar muy bien preparado y muy bien asesorado, porque el presidente no lo puede saber todo, pero tiene que tener la humildad y la sabiduría de dejarse asesorar y dejarse guiar hasta cierto punto, rodearse de gente preparada, capaz, que le ayude a gobernar. Desde el 2018, que una persona sin preparación académica estuvo a punto de ganar la presidencia de Costa Rica, me parece que hubo como todo un boom y ahora todo el mundo piensa que puede ser político. Y ahora todo el mundo piensa que puede o que debe ocupar un puesto político. Usted no me lo está preguntando, pero yo pasé 8 años preparándome para poder ocupar un puesto en una municipalidad y no es ni siquiera un puesto realmente relevante. Entonces me parece que personas que sin ninguna capacidad o experiencia, ni política ni profesional, estén en una asamblea legislativa, me parece algo muy peligroso, pero me sorprende más que la gente vote por esas personas. Me parece que es también parte del desconocimiento de cómo se eligen los diputados. Creo que parte de la reforma y a nivel de representatividad y que motivaría aún más la participación de la gente es hacer votaciones directas. ¿A qué me refiero con votaciones directas? Usted pertenece a un partido, qué sé yo, al PAC, que ya está casi muerto. Digamos que usted es de diputado, candidato a diputado del PAC. Pues usted está en el último puesto. Toda la provincia de Heredia tendría que votar por el PAC para que usted salga electo. ¿Ves? Es una votación indirecta. En cambio, si la votación fuera directa,
la gente no le importa en el puesto que usted esté de candidato, nada más llega y dice, voy a votar por los diputados del PAC, voto por Joan Esquivel. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal y eso motivaría a la gente a nivel de representatividad. A mí me motivaría. Y nos aseguraría quizás que llegue gente mejor preparada y que no necesariamente esté en los primeros puestos de la papeleta porque tiene la plata, porque la billetera compró la silla, o porque mi papá es fulanito de tal, o porque mi esposo es fulanito de tal, o porque mi papá es fulanito de tal. Eso aseguraría que entonces la gente quizás se interese un poco más en la política, investigue los perfiles de las personas y diga, ah, no, este más es el que sabe. No, esta mujer es la que tiene que estar ahí. Esta señora es la que tiene que ocupar esa silla. Y otro plus ahí, que creo que también eso le puede gustar mucho a los latinos por nuestra idiosincrasia. Actualmente trabajo con mucha gente de Colombia y resulta que se les da un día libre por ir a votar. Entonces ellos van y votan, piden como un comprobante ahí, no sé qué, y se les da un día libre por haber ido a votar. Y me dirán, mira, pero es que Costa Rica ya tiene suficientes feriados y es que eso no resta competitividad, bla, bla, bla. Si ustedes tuvieran idea de la cantidad de feriados que tiene Panamá y Colombia, yo creo que nos triplican. No he sacado la cuenta, pero creo que nos triplican. Pero me parece que un día libre cada 4 años no está pegado del cielo, con tal de aumentar la representatividad, la participación, y eso sí fortalecería la democracia, creo yo. Concuerdo. ¿Verdad? Y realmente insisto en el tema, no es cantidad, sino calidad. No me importa cuántos partidos políticos tengamos. ¿Qué nos creemos nosotros? Que con 5 millones tenemos casi 20 partidos políticos que no se les puede llamar partidos políticos. Realmente el partido político como tal requiere una estructura, requiere de equipo, requiere de gente, requiere de muchas cosas que creo yo que ni siquiera el 30% de esos 20 partidos políticos la cumplen. ¿Qué nos creemos nosotros? Que con 5 millones, 6 millones necesitamos 20 partidos, mientras Estados Unidos con 300 millones gobierna. Y me van a decir, sí, pero es que tiene un sistema distinto. Vayan a convenciones internas, participen, vuelen patadas, ganen espacios y luego van juntos. Así es como funciona la política en Estados Unidos. Los demócratas del centro para la izquierda, desde Barack Obama hasta Bernie Sanders, van todos juntos a una sola convención, se eligen los puestos, se eligen las papeletas, pero van juntos con los demócratas. Y se acaba. Son temas de madurez, de preparación y de capacidad política. Ok, hicimos un pequeño break. No sé si tiene fresco. ¿Estamos bien? No, pero así estoy bien mejor. Okay, todo bien, muchas gracias. Vamos con economía. Creo que es el punto que vamos a tocar, el único de muchos que pudieron haber pasado en el año 2023, pero que lo estamos viendo hasta el momento y es importante mencionar, es la estabilidad del tipo de cambio. Actualmente el dólar está bajísimo. Los que ganamos en dólares o los que ganan en dólares estamos viviendo en la calle. Y bueno, básicamente se esperaba que el tipo de cambio fuera más estable en el 2023 en comparación con el año anterior. Y bueno, es todo lo contrario. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que entender varias cosas. De nuevo, poco músculo y poca capacidad del gobierno. Yo no tengo ningún problema si el tipo de cambio sube o baja. Yo también gano en dólares, pero yo no tengo ningún problema si el tipo de cambio sube o baja. Si los precios se ajustaran a la capacidad adquisitiva que yo estoy teniendo por ese tipo de cambio. ¿Qué me refiero con esto? En octubre del año anterior, bueno, ya del 2022, todavía estoy como si estuviera en el 2023. En el 2022, que estaba rondando los 700 colones, que era algo que realmente era beneficioso para nosotros, no tanto para otra parte de la sociedad, pero quizás cercano a los 620 colones era un valor pues funcional y todavía creo yo equilibrado, pero al estar ahorita cerca de los 500 colones me reduce la capacidad adquisitiva en alrededor de un 20-22%. Yo lo saqué a la hora de convertirlo y yo no sé el presidente Chávez en dónde va a comprar el diario, que dudo que él vaya a comprar el diario, pero él dice que los precios han bajado, que el costo de vida ha bajado. Pues yo no sé, que me diga dónde,
¿verdad? Que me digan cuál supermercado. Ojalá que me quede cerca de la casa, porque si no, lo que puedo ganar en esa baja del costo, lo termino gastando en gasolina. Eh, pero a mí me parece realmente poco serio que me digan que el costo de vida ha bajado, porque yo no he visto que absolutamente nada esté bajando. Yo más bien estoy comprando menos o necesito más dinero para poder comprar lo que utilizaba antes o lo que necesitaba antes. Entonces, en ese sentido, la gente dice, pero es que a usted qué le preocupa, es que, ¿por qué usted tiene problemas en eso? Es por la capacidad adquisitiva que estoy perdiendo. Ese 20% significa muchas cosas. Ofender a Dios, sería ofender a Dios decir que quizás la estamos pasando del todo mal, pero Sí, sí la claramente verdad. hay una afectación. Claro que hay una afectación en los ahorros que nosotros tengamos, en las inversiones que nosotros tengamos. Y hay que ver quiénes se están beneficiando más. Los precios internacionales se están manteniendo. Voy a poner un ejemplo. Hay un colectivo. No voy a tratar de evitar nombres para que luego no se malinterprete la cosa. Pero hay un colectivo en Costa Rica que domina un sector del mercado, ciertos supermercados. Vamos a poner ese ejemplo. Este colectivo no me aporta a la seguridad social porque sus empleados no están asegurados. No me aportan a la dinamización de la economía porque realmente trabajan, comen, viven, duermen en el mismo lugar donde tienen su actividad económica. No me aportan a los intereses ni al sistema bancario porque se financian entre ellos y no utilizan el sistema bancario nacional. Eh, Usualmente, y conozco muy buenas fuentes, compran lo que se ha robado, ¿verdad? Entonces, roban y llegan a venderlo a esos supermercados y en esos supermercados, pues al final se le vende al consumidor final. Entonces, este conglomerado está recibiendo muchos beneficios a partir de una actividad económica donde los precios al consumidor final se han mantenido, pero el resto de la sociedad sigue con una igual o menor capacidad adquisitiva. Y los importadores de bienes, con los mercados internacionales mantenidos, requieren menos colones para poder alcanzar esos niveles de dólares o pagar esas cuentas en dólares, pero nos siguen manteniendo acá los mismos precios. Entonces las utilidades de estos sectores, tanto importadores como de estos supermercados, son las que, o son los sectores que se están viendo más beneficiados. Y el resto de la población, o el beneficio común, que debería ser lo que guíe las políticas, está quedando en un segundo plano. Entonces, sé que es un poco polémico esto, sé que es un poco complejo, pero es lo que está pasando. Los importadores y los supermercados son quienes están teniendo las mayores y mejores utilidades. Quizás por ahí es donde el presidente Chávez dice que tenemos crecimiento. Claro, pero ¿dónde están las políticas que me permiten a mí entonces tener acceso a ese crecimiento o a esas oportunidades? Es que tengo yo que también ponerme a ser importador o tengo que yo ponerme un supermercado para entonces poder acceder a eso. Realmente no creo que ese sea el pensamiento que debe tener un gobierno y tampoco creo que una persona inteligente, creo yo, que como el presidente Chávez piense de esa manera. Creería yo o esperaría yo que en la segunda mitad del gobierno pues podamos ver algo de lo que tanto ilusionó a la población costarricense. Genial. Vamos a dejar la economía hasta ahí y vamos a entrar a el tema de educación. Si no me equivoco, ¿han habido reformas educativas? Que yo recuerde, no. Ok, O sea, estoy mal. bueno, más allá de, por ejemplo, los exámenes del ministerio y todo Ok. esto, creo Bueno, que no. básicamente en grandes rasgos se ha observado un deterioro en la calidad de la educación pública de Costa Rica. Muchos docentes han expresado su preocupación por la formación recibida y la falta de una dirección clara en la política educativa. Y hay un enfoque creciente en la protección de los estudiantes frente a dificultades sociales y la promoción de habilidades prácticas para la empleabilidad. Dicho esto, ¿qué insights, qué cosas tiene que decir usted al respecto de la educación? ¿Cómo Ma, siente que está el tema? el tema de educación, más allá de lo que haga el gobierno o lo que los centros educativos puedan ofrecer, la educación depende de cada persona. Empecemos por esa otra reflexión nuevamente. Empieza por el hogar.
Empieza por la disciplina y por los valores que a usted se le inculcan en casa, y empieza por la capacidad que usted tenga para pensar entre lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra sociedad, sin generalizar, tiende a ser muy conformista, tiende a ser muy mediocre, tiende a esperar que las cosas le caigan fácilmente del cielo con el mismo esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la juventud ahora? Quieren tener un buen puesto, trabajar poco y ganar bien, con el mínimo esfuerzo. Estamos muy equivocados con esa mentalidad. Y estamos muy equivocados si solamente unos pocos en la sociedad tienen una mentalidad de ir más allá, de prepararse, de analizar, de estudiar, de alinearse a las oportunidades de mercado, si el resto de la población no lo hace. Vamos a seguir patinando la rueda dentro del barro. Entonces, eso por una parte. Lo otro es, creo que la educación técnica tiene que ser nuestro fuerte. Nosotros, insisto, no vamos a ser quienes pongamos la pauta de hacia dónde tienen que ir los mercados internacionales y la inversión extranjera directa. Tenemos que acoplarnos a lo que las tendencias de tecnología nos están dictaminando. Por ejemplo, temas de ingenierías, temas de administración, son profesiones de alta empleabilidad. Creo que el gobierno debería ofrecer todas las oportunidades desde el colegio para que luego eso se fortalezca en la universidad, y luego cuando ya usted tenga su patrimonio, tenga su vida estable, pues estudie lo que usted quiera. Si usted quiere estudiar cualquier otra cosa que no tenga tanta empleabilidad, no digo que le vaya mal, ¿no? Si usted es un excelente profesional con una buena estrategia y demás, lo va a poder alcanzar, lo va a poder tener, y el mejor de los éxitos. Pero como sociedad debemos priorizar estar bien. No es el estar bien solamente por mí, que eso es algo importante a considerar en esta reflexión. No, si yo estoy bien y mi entorno está bien y mi vecino está bien, a lo largo del tiempo la sociedad va a ir avanzando, la sociedad va a estar mejor. Los impuestos se van a reducir porque entonces el desempleo ya se va a reducir, entonces el gobierno va a poder tener más impuestos. Qué sé yo, muchas cosas pueden empezar a mejorar si la gente se empezara a alinear, si la gente empezara a aprovechar oportunidades, si la gente empezara a incrementar sus ingresos, a poder ganar mejor y demás. Todo comienza desde la casa. Creo yo que sí, ¿verdad? Puedo estar seguramente equivocado, no sé, doy el beneficio de la duda, pero a mí me parece que si a ustedes de la casa le enseñan a ser respetuoso, le enseñan a ser responsable, le enseñan a ser honrado, son muy buenas bases para que usted el día de mañana sea un buen estudiante y sea un buen profesional. No quisiera generalizar, pues bueno, como en todo en la vida habrán excepciones, pero creo yo que eso funciona bastante bien. Ahora, usted y yo compartimos de cierta forma nuestra formación. Prácticamente toda la vida estuvimos juntos en nuestra formación académica. Cuando yo recuerdo en aquel momento, era el gobierno de Laura Chinchilla, cuando estábamos en el colegio y salíamos del colegio técnico, había una discusión muy grande, principalmente con diputados de izquierda, en que decían que los colegios técnicos eran mano de obra barata. Y voy a hablar un poco de mi caso personal, en el que económicamente mi familia no era muy pudiente. Estudiaba con una beca que mi mamá muy sabiamente utilizó para pagarme cursos externos de inglés y de informática, y que complementaba mi formación académica y técnica en un colegio público. Y eso me permitió que, saliendo recién graduado del colegio, fuera contratado a una empresa transnacional bajo régimen de zona franca y me ganara $1,200. Y en aquel momento el tipo de cambio andaba muy parecido al de ahorita. Estamos hablando de hace 10 años. Entonces, si a usted le parece eso mano de obra barata, y si entendiéramos un poco de los principios básicos de economía, entendería que en una sociedad aporta más a alguien que gane $1,200, así sea en una transnacional bajo el régimen de zona franca, que un estudiante que estudia apenas con 60,000 colones al mes, con $100 al mes. Entonces, lo que algunos consideran mano de obra barata, porque nunca han trabajado en el sector privado, o porque han sido vampiros del sector público, o porque no han salido más allá del pretil de una universidad estatal, de nuevo, sin generalizar,
No me parece a mí pues el análisis más acorde a la realidad. Yo creo que para entender o poner sobre la mesa diferentes aspectos, nos vamos a dar cuenta que todo está relacionado. El tema de educación va a estar relacionado al tema de economía. Entre mejor educación usted tenga, que aparte es la base de su sociedad, económicamente su sociedad va a estar mejor. Y si económicamente está mejor, menos gente va a caer en el narcotráfico. Y si menos gente cae en el narcotráfico, mejor va a estar usted en seguridad. Y si mejor está usted en seguridad, mejor va a estar políticamente. Entonces, todos los temas que nosotros hemos encontrado, que al final se tratan de política, van a estar relacionados, entendiendo que la educación es la base de la sociedad. Ahora, la ruta de la educación, rutas que yo no sé de dónde se sacaron esa idea, pero bueno, la ruta de la educación carece de un plan como tal, carece de ideas concretas y ya varios diputados lo han indicado. Me parece que, de nuevo, no solamente el buen trabajo que ha hecho este diputado, insisto, no son de mi partido, pero han hecho un buen trabajo, igualmente que el diputado Jonathan Acuña, igualmente del Frente Amplio de la provincia de Heredia, ha indicado también algo al respecto. A mí me parece que se necesitan muchas más acciones y la reforma de la educación empieza no solamente por los contenidos, no solamente por la educación técnica, empieza por disciplina. Algo tan sencillo como utilizar un uniforme correctamente. Le enseña a usted a respetar. Ahora usted a un joven, usted no le puede decir absolutamente nada porque se vuelve y se lo quiere comer. Y nosotros estamos jóvenes, me refiero a jóvenes de colegio o escuela. Entonces creo yo que la educación debe volver a una disciplina un poco más fuerte, a utilizar uniforme, a que los muchachos limpien sus zapatos, que aprendan a planchar sus camisas. Pero creo que eso como sociedad nos está pasando factura. Nos está pasando factura en el sentido de que nadie quiere seguir reglas, todos quieren hacer lo que les da la gana, esperan que el gobierno les solucione absolutamente todo, quiero los mayores beneficios con el menor esfuerzo, y al final eso lo que nos va a traer son más problemas aparte de los que ya tenemos. Desaprovechar oportunidades y demás. En algún momento se hablaba de que la educación de Costa Rica era muy buena. Nosotros que nos movemos en el entorno de la tecnología, nos decían, es que por lo que usted gana se le paga a 3 o 4 indios. ¿Verdad? Eso era lo que nos decían hace 10 años, 8 años. Pues resulta que los indios ahora son grandes profesionales, técnicamente ya no tienen tanto desfase o tanta diferencia en comparación de nosotros y nosotros seguimos siendo igual de caros. Entonces, ¿qué valor agregado le estamos ofreciendo nosotros a las empresas privadas para que vengan a contratar latinos, para que vengan a contratar costarricenses en lugar de llevarse las operaciones a India o a Asia? Realmente yo no estoy encontrando grandes ventajas. La paz de la que gozaba Costa Rica ya lo conversamos. Ya no hay tanta paz. Cierta estabilidad. Sí, cierta hasta cierto punto. Pero no es suficiente. Creería yo, ¿verdad? No sé, ahí también el tema de reforma podemos hablar de muchas cosas más. Gestos tan sencillos como el cumplimiento de un horario. Pocos colegios cumplen un horario. Pocos colegios cuentan con un uniforme correctamente. Pocos colegios o centros educativos, como en nuestra juventud o nuestra niñez, nos ponen a cantar el himno nacional antes de empezar el día. Y nos dirán, pero es que esos son gestos, saludos a la bandera. Saludos, gestos a la bandera, como usted levantarse y tender su cama, hacen una gran diferencia en cómo usted empieza el día y cuál es su mentalidad y hacia dónde usted quiere dirigir su vida. Entonces, el tema de respeto, disciplina y honradez son cosas que como sociedad debemos retomar, debe empezar desde el hogar y fortalecerse dentro de los programas de educación, acompañados de todo un análisis de hacia dónde se está moviendo el mercado, hacia dónde va a marchar el mercado los próximos 15, 20 años. Ese es el trabajo de los profesionales, de los asesores y de los políticos, que deberían decir, ok, estos son los programas que necesitamos. Si usted es un chiquito de cuna de oro, que puede estudiar lo que le dé la gana, de dichoso, en buena hora. Pero resulta que ese es el 10, el 15% de mi sociedad. ¿Qué hago con el otro 80%? No tengo que darle las herramientas. Ahora, si usted no quiere aprovechar esas herramientas y esas oportunidades,
luego no venga donde papá gobierno a pedirme ayuditas, ¿verdad? Porque yo ya cumplí con darle a usted las herramientas para. Y creo que también para eso se requiere pues mucho músculo, mucha capacidad del gobierno. No digo que se tenga que aumentar el tamaño del Estado, simplemente que tiene que ser más eficiente. Genial, concuerdo, la verdad. Por ejemplo, hace poco me di cuenta que algo que no me parecía del todo bien cuando estaba en el colegio, pero que ahora se puede usar el pelo largo en los hombres, cuando en nuestro tiempo, de allá en los años de antaño, no. Y aunque no me gustaba en su momento, pues es una señal de disciplina y ya no está pasando. Sí, no sé si eso quizás se esté dando por un tema de todo el asunto de género, de inclusión y todo eso. Podría ser por ahí que lo estén dirigiendo, pero sí me parece que también son discusiones o reformas que deberían de empezarse a, a conversar y a retomar un poco más de eso. No lo había pensado de esa forma. El tema de educación también pasa por cosas externas. Voy a poner otro ejemplo. El entretenimiento. Y no digo que tengamos que ser, ¿verdad? Como, qué sé yo, como Cuba, quizás, que controlaba mucho los contenidos que se dan en televisión. Pero sí tiene que haber toda una educación para que la gente que, por ejemplo, vea narconovelas o narcoseries, no, principalmente jóvenes, no vean eso Aspiración. como una aspiración totalmente. Y entonces lo que pasa es que el chiquillo ahí, no voy a decir nombres, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? El Brian ahí, el Joshua, no, con el respeto, sin generalizar, eh, se sientan identificados y entonces andan jugando de peligrosos, ¿verdad? Y entonces andan ahí porque vendieron ahí una cochinadilla, entonces ya andan jugando de peligrosos. Y todo el mundo los identifica, todo el mundo sabe quiénes son, pero más allá de esos que reciben premios entre comillas, del resto de la sociedad. ¿A qué me refiero? A que entonces nosotros empezamos a desocupar espacios públicos y recreativos porque ahí es donde ellos lo utilizan para vender o para consumir. Ahí es donde ciertas mujeres, principalmente jóvenes, se sienten atraídas hacia ellos por los comportamientos que tengan y tendrán muchas explicaciones de todo lo que usted quiera, pero creo que a nivel de sociedad como tal, debemos de empezar a hacer ciertas reflexiones. Eso también es parte de educación y no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación como tal. Es un tema de gobernar, es un tema de sociedad. No recuerdo quién lo dijo, pero es una frase que siempre he tenido mucho en mente desde que participo en política. Gobernar también es educar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Por eso le decía también hace un rato, ser político no es para cualquiera. Tiene que haber toda una formación, no solamente académica, sino también personal y profesional para poder ocupar los puestos de la mejor manera. Entonces, el tema de educación es muy amplio, el tema de sociedad es muy complejo. A nivel de redes sociales también estamos sumamente influenciados de diferentes contenidos que realmente no son positivos. Pero creo yo que la presión social debería funcionar al contrario, más bien, no premiar esos comportamientos, no premiar la forma en que esas personas quieren hacer las cosas, sino más bien nosotros, continuar con el ritmo, valorar las cosas que sí son positivas y tratar de evitar que esas cosas pues afecten a nuestra juventud principalmente. Genial. Pasamos al último tema más serio, porque luego podemos hablar de otras cosas menos serias. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la salud. Yo por aquí tengo unas notas muy interesantes de algunos estudios. Y bueno, por aquí, por ejemplo, nos dice que según la experta de la ONU, no voy a poder pronunciar el nombre de la muchacha. Voy a hacer mi mejor intento. No lo voy a hacer. Pero bueno, una muchacha de la ONU dice que Costa Rica tiene la oportunidad de garantizar una atención médica verdaderamente universal. También señalizó la necesidad de despenalizar el aborto en el país para estar en línea con las normas internacionales de derechos humanos. Y bueno, esas son las dos ideas que tengo. No sé si quiere ahondar un poco más en este tema sobre estas dos cosas o simplemente hablarnos un poco más sobre el sistema solidario de la Caja Costarricense de Costa Rica. Es importante para
tal vez alguna persona de Costa Rica que no nos está escuchando, nosotros tenemos una caja costarricense del Seguro Social en la cual básicamente nosotros aportamos una cantidad de nuestro salario al mes para poder acceder a salud pública gratis. Entonces, esto es lo que estamos hablando por acá, básicamente el estado en general de nuestro sistema solidario, ¿verdad? Sí, bueno, según lo que el análisis que hace la ONU, sí es una oportunidad, pero también se requiere de muchas reformas para poder darle sostenibilidad y eficiencia al sistema de salud que nosotros tenemos. Realmente la caja ha sido muy desvalorizada y ha sido muy afectada y debilitada en las últimas décadas. Eso es un hecho que no se puede evitar. De nuevo, no es por insistir, y no gano nada con mencionarlos, pero hoy coincidentemente vi un video del diputado Acuña donde señalaba una serie de cosas de un informe de auditoría, me parece que salió de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde este gobierno aumentó la deuda que tenía con la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, justificando o dando ciertas justificaciones que realmente eran sumamente vacías y que están faltando al cumplimiento con la responsabilidad de la caja. ¿Qué es lo que pasa con la caja? De que no es sostenible y entre menos gente trabaje y entre los salarios sean más bajos, menos aporte se le va a dar a la caja y menos capacidad puede tener la caja de responder. Y hay que entender que la caja es un sistema solidario en el sentido de que no es porque a mí me rebajen mes a mes, entonces yo por cualquier cosa ya voy a ir. No, es que mis tíos, mis abuelos que ya no trabajan y que ya no aportan a la caja o no aportan como una persona trabajadora o laboralmente activa, por mi aporte ellos puedan tener acceso a, ¿verdad? Además de que es un derecho humano y demás. Más allá de eso es como nosotros lo aseguramos por medio de la caja. Y en ese sentido lo que podemos concluir es que, bueno, la caja debe ser prioridad por un tema de derechos humanos, por un tema de funcionamiento, pero también hay que entender de que hay muchos intereses de privatizarlo, de que no exista y se convierte en una de las industrias multimillonarias a nivel global, ¿verdad? Toda la parte farmacéutica y médica se convierte en una de las mejores industrias. La visión que tuvo en aquel momento el doctor Calderón Guardia y aquellos ilustrados políticos de la década de los 40 y fortalecidas después por los demás gobiernos sucesivos, era una idea sumamente valiente, sumamente revolucionaria. Ellos fueron los que instauraron Sí, este sistema. totalmente. Don Manuel Mora y don Calderón Guardia, principalmente el doctor Calderón Guardia, fue quienes empezaron con esa idea. Cuentan que el doctor Calderón Guardia atendía a gente pudiente, le cobraba un poco más para con eso poder cubrir los costos y poder atender a gente que no tenía acceso a salud tan sencilla. Costa Rica siempre ha sido revolucionario en sus ideas. Si usted me hubiera dicho que se podía vivir sin ejército en aquella época, posiblemente le decían que estaba loco y se hizo. Y así muchas cosas más que ha hecho el costarricense. San José fue la segunda o tercera ciudad en el mundo de tener electricidad. Ujú. Eh, Eran cosas o una mentalidad. Los gobernantes de aquel momento tenían una mentalidad, una formación y una capacidad de la que carecemos desde hace casi 30 años. Y me parece que eso es algo sumamente preocupante y que nos posiciona ahora en los últimos lugares de desarrollo en muchas cosas y que ni siquiera el tema de turismo, quienes hemos salido de Costa Rica, aunque yo no viajo mucho, quienes hemos salido de Costa Rica nos damos cuenta que de turismo no sabemos tanto. Y ese es el trapito dominguear de nosotros, ¿Por ¿verdad? qué lo dice? Me parece que nos hace falta mucha formación, mucho fortalecimiento. Por ejemplo, yo he ido a Colombia un par de veces y en Colombia a usted le venden tours dentro del hotel y llegan a recogerte al hotel y te dejan en el hotel. Acá en Costa Ujú. Rica el sistema de turismo funciona totalmente distinto. O por ejemplo, las tarifas diferenciadas, que entonces a un internacional se le cobra distinto que a un costarricense. Ujú. Nada de eso es atrayente. Aunque ellos lo puedan pagar, eso no es atrayente para el turismo. ¿Eso lo va a tener? No, no lo va a tener, pero podríamos tener más. Pero para no desviarnos del tema de salud y el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, de nuevo, propuestas, no solamente opinar, no solamente criticar. En algún momento se habló de venta de servicios médicos, una operación privada que la caja puede llevar a cabo
que puede revender hasta cierto punto. Por ejemplo, un estadounidense puede venir a Costa Rica, pagar más de lo que supuestamente pagaría un costarricense, pero que le sale mucho más barato que operarse o que llevar un servicio médico y una recuperación en Estados Unidos. Entonces eso fortalecería, duplicaría o casi que triplicaría, inclusivemente podría eventualmente hacerse algún estudio al respecto, a ver hasta qué punto eso podría impactar los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto, que al final también se llega a conocer como turismo médico, podría darle muchas más opciones de supervivencia y de sostenibilidad financiera a un sistema como la Caja. Y ya no solamente se convertiría en un sistema solidario, sino sustentable en el tiempo. Eh, pero para eso, ¿qué se necesita? De nuevo, valentía, creérsela. Igual que como algunos llegaron y dijeron, vamos a hacer la caja, vamos a poner electricidad, vamos a crear esto, vamos a crear lo otro, vamos a cambiar esto. Ser de ese nivel de valentía, de visión y de capacidad, actualmente a mí me parece que son pocos, o realmente no conozco casi que ningún líder capaz de poderlo hacer. Entonces, no suena como una utopía, pero esperaría yo que haya por ahí algún líder capaz y que en algún momento pueda llevar el país de nuevo a los primeros lugares de desarrollo y de muchas cosas, que es lo que Costa Rica merece. Tenemos absolutamente todo en un país sumamente pequeño, con muchas ventajas, no solamente geográficas, sino de un montón de aspectos que deberían de ponernos a nosotros en los mejores lugares de absolutamente todo. Ojalá que la caja mejore. Por el bien de todos. Parece que es una buena institución. Faltan medidas para que sea sustentable y que mejore su servicio, pero bueno, esperemos que vaya mejorando. Sí, sí, no, y quizás para cerrar un poco más la conversación, ha estado increíblemente buena, bonita. Eh, Quisiera como hacer un poco de idea con el tema de medios de comunicación. En algún momento escuché la frase de que los medios de comunicación son el cuarto poder en una democracia, pero que no tiene contrapeso. Y eso creo yo que llega a ser muy cierto. Los medios de comunicación pueden formar una opinión tan fuerte que pueden verse afectados otros temas. Por ejemplo, sin mencionar nombres ni hacer polémica, pero bueno, sí, hay que mencionar nombres. Ojo, se va a mojar, se va a mojar. No, no, hay algo, voy a decir algo positivo de la diputada Cisneros Gallo, de la diputada Pilar Cisneros. Voy a decir, qué osado, ¿quién se cree usted para hablar de ella? Bueno, Va a decir algo bueno de Pilar Cisneros. Ojo, hay que poner atención. algo bueno, pero eso es como acariciar el caballo antes de nalguearlo. Porque, Ok. vamos a ver esto. Lo único que yo coincidido con Pilar Cisneros fue cuando se refirió un poco sobre el tema de educación y presupuesto de las universidades estatales, que me parece que no es un presupuesto que se esté manejando tan eficientemente. Okay. Y ella señalaba hasta cierto punto en que las ventajas o las oportunidades y el acceso a la educación estatal está siendo aprovechada principalmente por gente que no requiere de precios tan bajos y de una educación de alta calidad como la que ofrecen las universidades estatales. Es decir, que los sectores más pudientes, es decir, aquellos jóvenes que no están obligados a trabajar para poder sostener a sus familias o poder aportar en el hogar, son quienes están ahorita aprovechando las universidades estatales y todas sus ventajas. Okay. En eso coincido en ella. No de generalizar, no digo que todos, no, por supuesto que no. Conozco muchas personas que no tenían oportunidades, fueron, obtuvieron una beca y demás. Como también conozco gente muy pudiente que también obtuvieron el mismo nivel de beca y se la están tirando ahí ricos, se gradúan a los 25, 26 años, papi les pone un negocio y demás. Entonces en eso yo coincidí con ella, me pareció algo genial. ¿Se presentó algún proyecto de eso? Nada, ahí se quedó, hablada. Entonces, pero bueno, al menos coincidimos en un pensamiento y coincidimos en una visión. Pero fue algo bueno a medias. Pero es que ¿qué quiere que haga? Pero yo quería una felicitación a doña Pilar. No, es que voy a estar felicitando yo. Realmente a mí me decepciona bastante. Pero a lo que voy con esto es algo que curioso de doña Pilar. No sé si usted lo recuerda o si quienes vean estos videos lo recuerden. Y si no, por ahí buscamos el video y lo compartimos también.
Cuando se despide doña Pilar Cisneros, se retira, se pensiona a los 60 años, interrumpen el noticiero, bueno, no lo interrumpen, al final del noticiero se le da que flores, no recuerdo si le llevaron, no sé si fue mariachi o cimarrona, no sé qué fue el asunto. Y la mujer lloraba desconsolada porque se estaba retirando y por la carrera y agradecida y bla, bla, bla. Y un par de años después, en una entrevista que le hacen, critica al dueño del medio, don René Picado, y al director de Telenoticias, el otro director, porque ella era una de las directoras, el otro director, que era Ignacio Santos, o que es Ignacio Santos en la actualidad, porque ella justifica que ellos pretendían vender reportajes, prácticamente insinúa que ellos pretendían vender noticias sin indicar de que eran campos pagados o espacios pagados. Porque si ella era tan valiente, tan consecuente y tan buena periodista, ¿por qué no lo denunció estando adentro? ¿Por qué no puso un alto estando adentro? Y me dirán, sí, pero es que no es tan fácil, porque es que hay muchas relaciones de poder. Qué pena, pero es que los principios creo yo que son innegociables. Entonces, si eso hizo ella, bajo la posición que ella tenía en aquel momento, que era de mucho poder, ¿qué me hace a mí pensar que ahora como política, como diputada, que tiene muchas más protecciones y mucho más poder, no está haciendo cosas que no sean indebidas o que se está callando muchas cosas que sean indebidas con tal de, qué sé yo, complacer o no sé bajo qué fundamento lo estará haciendo? Me parece una falta de consecuencia. Y en ese sentido la credibilidad de los medios de comunicación cae mucho. Para mí caen muchísimo. Son pocos los programas de diferentes medios de comunicación que yo siga o que me interesen o en los que yo realmente les preste atención. Yo no los consumo. Hay ciertos programas que sí. Sí, hay ciertos programas que sí me gustan mucho, principalmente cuando hay invitados técnicos de los cuales uno puede aprender. ¿Qué programas de medios tradicionales recomendaría usted escuchar? Difícil, consumo pocos, pero se me viene ahorita uno a la cabeza que me parece increíble, que es Matices. Ok. El programa Monumental. Matices, sí, me parece, no recuerdo si era Monumental, Sí, sí. pero me parece un programa sumamente interesante, muy inteligente, muy bien dirigido. Quien ahora también es director de Noticias Repretel, no sé si aún se mantendrá en ese puesto, pero me parece un programa sumamente bueno, un gran consumo. Quizás puede que no sea muy interesante para la mayoría de la gente, pero contenido de valor. De nuevo, no es que yo no consuma otro tipo de contenido de entretenimiento, de humor o algo así. No, pero la pregunta era de ese tipo. Sí, realmente ese lo disfruto mucho. Y lo otro es principalmente redes sociales, algunos medios. Pero lo que pasa con las redes sociales y con los medios de comunicación es que uno tiene que ir más allá. Usted no se puede quedar solamente con lo que leyó o solamente con el título. Para nosotros todos los presidentes han sido ladrones, pero difícilmente alguna persona me puede justificar o probar que un presidente robó o que hizo algo indebido. Y eso es lo complejo de las redes sociales y de los medios de comunicación. Nadie les pone un freno. Ellos pueden mentir, pero difícilmente si usted pone o intenta defenderse, usted está haciendo una ley mordaza, usted es un antidemócrata. Entonces todo eso ¿Cómo es ha como... pasado recientemente? Sí. Aunque ojo ahí, también eso me parece como un poco irónico, porque fue como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿verdad? Que Pedrito decía, ahí viene el lobo, ay, los estoy vacilando. Y el rato decía, ahí viene el lobo, ay, los estoy vacilando. Y cuando Pedrito llegó y dijo, ahí viene el lobo, y en serio venía el lobo, nadie le creyó. Eso pasa con los medios de comunicación. Los medios de comunicación se convirtieron en formadores de opinión, formadores de imagen, muchos inclusive en medios de desinformación, y ahora cuando intentan informar, compartir noticias que son verdaderas, porque yo estoy viendo los documentos, porque estoy viendo los análisis, porque estoy viendo los gráficos, lo que están diciendo es cierto, la gente no les cree. Entonces, de ahí la confusión y la división entre la gente de quienes están a favor de los medios de comunicación y quienes están a favor del gobierno. Y a eso hay que sumarle también todo un fenómeno de redes sociales
que es el tema de los bots y el tema de perfiles falsos, que también realmente se publica algo en redes sociales de política y aunque no esté relacionado a Chávez, he visto comentarios en noticias de fútbol donde los bots empiezan a comentar a favor de Chávez. Entonces realmente eso es difícil de regular, pero realmente eso quizás también pues tiene cierta influencia en el pensamiento del consumidor y hay que tener cierto cuidado. Yo sé que es muy difícil, no todos podemos tener acceso a las formaciones académicas para poder entender temas de economía o demás, pero creo que los temas básicos todos podríamos entenderlos y además el sentido común y la realidad que se nota a la simple vista. Es decir, usted no tiene que ser un experto económico para darse cuenta que la caja de leche sigue igual o más cara que hace un año. No necesita ser un economista, no necesita ser un doctor en economía para darse cuenta de eso. No necesita ser un experto de presupuestos y de impuestos y de hacienda para darse cuenta que los impuestos también no se están utilizando de la manera más eficiente. No tienes que ser un ingeniero para entender que las carreteras están en la calle, que no hay mantenimiento. Un tema tan sencillo. Yo que estoy en la municipalidad, nos piden que arreglemos carreteras nacionales. Por ley, la municipalidad no puede tocar carreteras nacionales. Y la gente no entiende eso. Denos el ejemplo ese para que todo nos quede claro, porque es importante. Por ejemplo, Barba, la mayoría de la red vial de Barba son carreteras nacionales. Está la 126, la 103 y demás. Son tres carreteras nacionales. Por ley, la municipalidad no puede intervenir esas carreteras nacionales. Eso le corresponde al MOP. Si el MOP girara esos recursos, esos presupuestos a la municipalidad, claro, con mucho gusto, nosotros ponemos nuestra maquinaria o nosotros tercerizamos ese servicio, contratamos una empresa que haga eso. Pero no vamos a utilizar el presupuesto de mi red vial cantonal, que es para las carreteras, calles cantonales, por decirlo así, vulgarmente, levantarle aquello al MOP, porque ellos son los que tienen la responsabilidad y tienen la capacidad y tienen el presupuesto. Le voy a poner otro ejemplo. Existe el DIE, la Dirección de Infraestructura Educativa. Es una oficina que tiene el MEP con miles de millones de colones para invertirse en infraestructura educativa. Pues resulta que hace alrededor de mes y medio hay una reunión con alcaldes y la viceministra le pide a los alcaldes que pongan a disposición sus arquitectos para que hagan una evaluación y un análisis de la infraestructura educativa de sus cantones y que les ayuden a planificar una mejora de eso, pero en ningún momento habla de que se le trasladen presupuestos. Entonces, de nuevo, están las municipalidades cumpliendo lo que el Poder Ejecutivo, en este caso el MEP y en el otro caso el MOP, no son capaces de cumplir, pero tampoco giran los recursos, tampoco giran herramientas para. Y así igual con el tema de seguridad. Ahora muchas municipalidades tienen que estar haciendo sobreesfuerzos presupuestarios para poder tener su propia policía municipal, porque resulta que no tenemos la capacidad para fortalecer la fuerza pública, ni mucho menos para darle una suficiente infraestructura, suficiente protección, suficientes medios, un salario digno a la responsabilidad que llevan y mucho menos protección ante la ley. Entonces, es bastante complejo y ahí es donde los medios de comunicación deberían de estar haciendo mayor insistencia, movilizando a la gente, haciéndola reflexionar, informándole y demás, pero creo que estuvieron muy distraídos en otras cosas y ahora pues realmente nos está agarrando bastante tarde para eso. Pero bueno, ahí la reflexión de los medios de comunicación y ser un poco más conscientes del contenido que estamos consumiendo quizás. Perfecto. Creo que terminamos con los temas serios, pero falta uno relativamente serio. ¿Cuál? A ver. Fútbol Nacional de Costa Rica. Política también. Eso también es política. Sí, sí. Pero bueno, estos son 3 temas rápidos. Primero que todo, Saprissa bicampeón nacional. Increíblemente, yo con el equipo de Saprissa no hubiera hecho esto, pero la verdad lo hizo bastante bien. Vos sos herediano. Aquí tengo la sí, pero los heredianos buenos, no de los que vamos a
a McDonald's por una cajita de McPichazos, ¿sí? Yo soy de los heredianos tranquilos. Ok. Pero, bueno, no, totalmente. Mi respeto para Y Saprissa. para Vladimir. Sí. Un saludo a El Vladimir. poder de la amistad. El poder del de arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? No No me recuerdo, acuerdo. Pucha, el pero meme. realmente ha callado muchas bocas. Vladimir es una persona sumamente humilde, muy inteligente, ha sabido manejar las cosas con una planilla que realmente no es la gran cosa, perdón por los jugadores que estén ahí. Yo concuerdo. Están bien, pero no son sobresalientes. Sí, pero nuevamente, Saprissa es la excepción del caso. De otros aspectos de la sociedad podríamos compararlo, la mentalidad que tiene Saprissa, el ADN que tiene Saprissa. En cuanto se ponen esa camiseta, yo no sé si es que tienen psicólogos deportivos o qué es lo que pasa, pero ellos entienden que esa camiseta tiene cierto valor y usted la tiene que defender y usted tiene su responsabilidad y usted tiene que hacer el equipo campeón. Si hiciéramos lo mismo con el país, creo que estaríamos en posiciones distintas. Pero para no relacionarlo tanto a política, me parece que sí, que tiene todo mi reconocimiento, todo mi respeto. Saprissa realmente en este últimos 3 torneos ha sido una sorpresa. Un caso de estudio, inclusive para el resto de equipos, aunque mi equipo, el Club Sport Herediano, también ha estado bajo condiciones un poco desfavorables. ¿Cómo cuáles? Cuéntame. No tiene estadio, ha jugado de visita durante los últimos años, aún así quedó campeón. Y me parece que Heredia ha perdido cierto sentido de pertenencia que la generación más ganadora sí tuvo. Me parece que los jugadores jóvenes, no solamente de Heredia, sino jugadores jóvenes de fútbol en general, están muy distraídos. Piensen que la bola ahí en el terreno es como jugar FIFA y no es así, ¿verdad? Entonces creo que están muy distraídos con el tema de la fama, con el tema del dinero, están pensando más en mujeres, en sacarme las cejitas, en cortarme el pelito, en usar mi camisita que me quede bien, en bajarme con mis chancletitas ahí jugando de fresa. Y me parece que eso era algo que no se permitía o que no era tan sencillo de ganarse ese derecho en la época dorada del fútbol, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, sin haber estado dentro de un camerino profesional, sí he visto muchas entrevistas de jugadores profesionales que se refieren al respecto. El mismo Pate Centeno, el Mambo Núñez, conversando al respecto, ¿verdad? Y cómo ellos, como un chiquillo, tiene que ganarse el derecho de cambiarse con el resto de jugadores rayados, ¿verdad? Y demás. Era un poco incómodo también. He escuchado testimonios de jugadores europeos que llegaban por ejemplo, Piqué, cuando llegaba al camerino del Manchester United y él era prácticamente bulleado por sus compañeros. Entonces Sí. tiene sus pros y sus cons. Hay límites, ¿verdad? Sí. Hay límites, tampoco vamos a caer en la xenofobia ahí. Pero sí, el tema de demuestre primero, demuestre primero, ¿verdad? Sí. Pero ahora juegan 20 minutos ahí en primera división y ya están pensando en que quieren ir a Europa. No, además, a mí me parece increíble que a usted le paguen 2 millones de colones por ir a jugar bola y cuando usted llegue a tirar un hijo de puña penal, la mandes a volar. O sea, por lo que te están pagando, tenés que ser el mejor pateando penales. Pero bueno, por ejemplo, se dio la polémica, no me acuerdo, cuando Luis Marín era técnico, no me acuerdo si fue de la liga, me parece que fue de la liga, y salió de la liga, lo echaron de la liga, me parece, porque los jugadores se quejaron de que es que quería entrenar doble sesión. Cristiano Ronaldo era el primero en llegar, el último de irse, era el que se quedaba tirando tiros libres y llegaba a la casa a hacer gimnasio. Entonces son mentalidades, realmente qué es lo que usted quiere hacer, realmente usted es profesional o es solamente un nombre ahí, un sobrenombre que le ponen, pero bueno. Yo la solución que le doy es que se haga morado. No, ya, muy tarde para eso, vivo enamorado de Heredia aunque sufra. Pregunta interesante, usted mencionó que Heredia se ha visto desfavorable ante situaciones como la del estadio. ¿Cuánto tiempo lleva ese estadio en construcción? No presione. No, pregunto. Es una pregunta sincera, no sé cuánto tiempo lleva. No recuerdo. Más de 2 años. Sí, totalmente. Esa situación desfavorable puede darse por mala
planeación de ese proyecto también. No eso es culpa externa, puede ser culpa interna. No necesariamente interna. Recordemos que ese estadio es municipal, Ok, es de la municipalidad, que es cedido por acuerdos a la administración del Club Sport Herediano. ok. Eh, No sabía eso. sí. Entonces, eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Eh, Pero es mucho tiempo para la construcción de un no, estadio. totalmente, pero también hubieron cambios sobre el camino. También había ciertos requisitos que no se habían contemplado. Luego, la burocracia en el país no es tan sencilla. Le voy a poner un ejemplo de cuánto tiempo duró el Estadio Nacional y fue construido porque nos trajimos aquel montón de chinos. Pero si lo hubiéramos construido entre ticos, posiblemente hubiéramos durado el doble. Y no porque seamos más ineficientes, sino porque simple y sencillamente nos aplicaba distinto el tema, ¿verdad? Recordemos que esos chinos yo creo que trabajan en jornada continua inclusive. Eh, entonces, no, por algo, no cualquier equipo construye un estadio de cero. Entonces, no es tampoco pues... Eh, Qué mal, yo le iba a echar la culpa a Jafet. No, hombre, no, si no fuera por Jafet, quién sabe dónde estaría Heredia ahorita. Seguiríamos siendo todavía el patito feo del fútbol de Costa Rica. Pero me parece que Heredia aún así lo ha hecho bien. Sigue llegando a las finales. Es el equipo con más finales de los torneos cortos. Le ha ido muy bien en los últimos años. Prácticamente el mismo número de títulos que ha tenido Saprissa. La liga, pues, de qué pecado, Eso eso es sí es otro un tema. pésimo manejo. Espera un segundico, voy por ahí. Tercer tema antes del último. La liga contrató a un montón de gente. Joel Campbell, Celso Borges, trajo a Pipo, que lo anunció con bombos y platillos. Literalmente un anuncio espectacular de él llegando en un carro rapidísimo al estadio. Ya se fue. Y bueno, tiene mucho presupuesto, podemos decirlo. Y bueno, es un caso muy interesante en el que no ha ganado, no tanto como otros equipos. Es interesante. Y podemos retroceder un poco más. Recordemos que vino Brian Reese, Brian Reese ni siquiera lo pagaba la liga. Brian Reese lo pagaba el back de Costa Rica. Era por medio de Sí, patrocinios que pagaban el salario de Brian Reese. Recordemos que ellos fueron quienes trajeron a Esteban Alvarado. sí, Ellos fueron los que trajeron a Benito Floro. Eh, Trajeron a Joel Campbell. correcto. Y al final ninguno ha rendido. El único, mis respetos. Y estaba ya en el país, Michael Michael Barrantes. Barrantes. Señor jugador. Sí. Señor jugador. Y me quito el sombrero que a esa edad ese mae esté jugando como está jugando. Se lo reconozco y me encantaría tener un mae así en Heredia. En algún momento tuvimos a Randall Azofeifa. Señor jugador también, increíble. Y un caballero. Eh, de nuevo, la mentalidad que tienen. Es la mentalidad que tienen. No están distraídos jugando de chiquillos guapos. Ellos saben a lo que se dedican, saben lo que tienen que hacer. Salieron del país, aprendieron. Eh, entonces, el caso de la liga es un caso de estudio bastante interesante a nivel de administración y a nivel de proyectos, me parece a mí. Eh, Yo siento que va a llegar a un punto en el que la liga va a ser dominante. Va a llegar. a mí me parece que ellos necesitan volver a tener sentido de pertenencia. Ellos quitaron a todos los liguistas de todas las estructuras de ellos. Ahí no está Pablo Izaguirre, no está Wilmer López, no está el Chunche, no está Javier Delgado. Machillo está escondido allá en Ojancha. Pero todo eso era el ADN liguista. En Heredia ahí está Jewison Bennett, estaba Pablo Salazar hasta hace poco, está Jafet Soto, ahí está Maynor Díaz, ahí está en algún momento estuvo Robert Arias, está Mambo. Entonces, siempre Heredia, o al menos estos últimos años, se ha rodeado de heredianos o personas cercanas al equipo. Y Saprissa ni para qué. Entonces, creo que eso es lo que la liga se le ha olvidado. Pensó que todo era cuestión de dinero. Pensaron que todo era cuestión de traigamos españoles. Que perdón, pero ya que en el 2023 vengan españoles a encandilarnos con espejos, a mí me parece realmente triste que nosotros sigamos cayendo en eso. Deme un segundico que el perrito está llorando. No, ma, y entonces sí, el caso de la liga es todo un caso complejo, ma, y en el caso del fútbol, incluso ma, estamos cayendo en conversaciones o en discusiones que yo creo que son tonteras, ma, tonterías, creo yo, con el tema, por ejemplo, del patrocinio de bebidas alcohólicas. Muy interesante eso.
la cantidad de dinero que podría entrar al fútbol, la mejoría que podría tener la infraestructura, Sí. El apadrinamiento que podrían tener programas juveniles, deportivos. Son muchas cosas. O por ejemplo, Limón, una zona tan conflictiva en temas de seguridad, pero tan buenos atletas y no tienen el acompañamiento suficiente. ¿Por qué en Costa Rica no hay una ciudad deportiva? Se me ocurre que debería existir una ciudad deportiva como existe en Europa, pero acá en Limón, y que pudiera servir como un foco de rescate a la juventud limonense que actualmente, al carecer de oportunidades y ante la cantidad de ataque del narcotráfico y demás, pues ya no le queda de otra que ceder ante eso. Entonces, eso es también una conversación grande, fuerte, que debería darse y que yo creo que no deberíamos de tardar mucho. Es algo de ya. En México se hace, Corona, Tecate, todos ellos están metidos en las diferentes industrias deportivas. ¿Por qué nosotros en el 2023 estamos cayendo en ese tema? Y quizás digan, pero es que no queremos que se vendan en los estadios. Pues es que si no lo venden en los estadios, llegan ya tapis al estadio y entran. Entonces igual el consumo va a ser el mismo. Pero es que se le prohíban que entren. Es que es muy difícil controlar. Y solo que usted empiece a hacerle alcoholemia a todo el mundo que está entrando al estadio. ¿Y cuánto tardaríamos en entrar? Entonces, vamos, son discusiones que por Dios, hay que empezar a avanzar un poquito, a quitarnos algo de tabúes, algo de esa idea conservadora que tenemos en muchos temas para poder avanzar. Creo yo, no sé, de nuevo, mi opinión, pero creo yo que estamos desaprovechando una gran oportunidad en ese tema, una gran industria que podría fortalecer el deporte, y no estar pensando solamente en que es algo negativo en la sociedad, que no puedo negar que sí lo sea cuando se descontrola o eh, cuando no se utiliza de la mejor manera, pero que podríamos sacarle un provecho positivo. De todas formas, usted no lo va a quitar, va a seguir existiendo, se va a seguir consumiendo. Eso es inevitable. Madre, un segundo para sacar algo de aquí. Seguimos. Me quedan 2 minutos. No sé. No, vamos a hacer. Ah, sí, ya. Vaya, más, por favor. Tema selección. Tuvimos 2 entrenadores durante el año. Bueno, tuvimos uno anterior que no fue muy bueno, para mi criterio. La verdad no sé qué hacía ahí tanto tiempo. Nunca tuvimos una idea de juego muy clara. Y ahora tenemos a un nuevo seleccionador. Vienen las eliminatorias. ¿Considera que vamos a entrar al mundial para el siguiente mundial? Vulgarmente mandaría huevos si no entramos, ¿verdad? Porque son 6 equipos y uno de repechaje, si no me equivoco, Algo ¿cierto? así, correcto. Ya mandaría huevo que nosotros no vayamos a ese mundial si va a ir todo el mundo. Y, aumentaron no solamente los campos para CONCACAF, sino la cantidad de equipos que van a participar en el mundial. Entonces mandaría huevo que no entremos. Tendría que ser un desastre total y absoluto. Le cambio la pregunta. ¿Confía en este nuevo entrenador de la selección de Costa Rica? Creo que más que el entrenador, Ajá. es la dirigencia, es la federación. Le voy a decir por qué. Rodolfo Villalobos, para mí, Sí. ha sido de los peores presidentes que hemos tenido en la Federación Costarricense de Fútbol. Y obviamente las personas que le rodeaban. No me parece que hayan sido las personas que tomaron las mejores decisiones, y no me parece que hayan hecho el mejor manejo. Hay dirigentes que a mí no me parecen positivos. No sé si quizás es incluso mala suerte que tienen, que no les ha ido bien. Recuerdo un presidente de la liga, creo que era de apellido Hidalgo, Uh-huh. que también participó en política. Tengo entendido que él dirigió muchas de las negociaciones en el TLC con Estados Unidos. Sí. Y tampoco le fue muy bien que digamos. Entonces, creo que ciertos dirigentes simple y sencillamente pues deberían de entender que si en 3, 4 años no les ha ido bien, mejor no insistan, no hagan más daño, ¿verdad? Como decía aquel video, no haga más daño, papito, déjelo así. Pero creo que por ahí el tema de egos, el tema de intereses, el tema de figurar, hace que estos dirigentes se mantengan en el tiempo y al final, aunque son seleccionados ahí democráticamente, por decirlo así, entre los diferentes representantes de los equipos, me parece que es algo que
que al final no le trajo ningún beneficio al fútbol de Costa Rica. Si vemos, clasificamos a Rusia, bien, pero hicimos el ridículo en el Mundial. Y lo de Qatar, impresentable. Entonces, eso se me complica un poco a mí entender de cómo se mantuvo tanto tiempo. Pero Osa del Maroto, me parece que es el actual presidente de la federación, que es también quien dirigió el programa de Sporting, que me parece uno de los mejores programas deportivos que tenemos en el país y que ojalá se replicara al resto de equipos costarricenses. Me parece brillante lo que él y sus asesores han hecho. Ahora que llega a la federación con un equipo alrededor renovado, creo yo, creo que podrían hacer las cosas distintas. Entonces, por eso te decía, no es solamente el tema de entrenador, es cómo también la dirigencia exige, maneja y motiva a la selección. Me parece inevitable que no vayamos a ese mundial, pero no solamente ir, es que si ya es inevitable que vayamos, es ir a hacer las cosas bien. Para mí es inaceptable que después de lo que se hizo en Brasil 2014, nosotros no podamos al menos igualar un resultado similar. ¿Por qué no podemos? No, pero es que Pinto era muy duro. Qué pena, papito, pero se le pagan no sé cuántos millones al mes para dedicarse a esto, mae. Para que usted patee la bola correctamente, para que usted se posicione como tiene que ser, para que usted, si se le tienen que salir los pulmones regresando a defender, lo haga. Es su deber, es su trabajo. Entonces que me digan, no, pues es que Pinto era muy duro, es que era muy grosero, es que me hablaba feo. Y ahí, papá. No sé, creo que hay un exceso de chiñazón, un exceso de no sé. Realmente a mí me parece que el jugador tiene que bajarse de esa nube. Tiene que bajarse de esa nube. Usted no está en un lugar superior. Su jefe es el director técnico. Usted no es el que manda. Eso de que ciertos camerinos sacan a los técnicos, a mí me parece una alcahuetería y una pendejada por parte de los dirigentes. ¿A usted no le gusta ese director técnico? Qué pena. La puerta está abierta. Vaya, camine. ¿Habrá otro equipo que le permita a usted hacer eso? Aquí no. Aquí se hace lo que el director técnico diga. Pero lamentablemente no sé qué es lo que pasa realmente a lo interno. Ahí habría que, ojalá venga algún invitado. Podemos traer a Jafet Soto algún día. Tráigamelo, por favor. Por favor. para que nos cuente realmente cómo funcionan esas cosas, porque a mí realmente, bueno, no sé si será por mi mentalidad o que quizás soy muy exigente en muchas cosas, me parece realmente poco serio que 5 o 6 jugadores echen a un técnico. No me refiero al caso de Pinto, que al final no sé si fue así o no fue así, pero sí he escuchado muchos otros casos donde al jugador se le exige poco porque si se queja, pobrecito. No, weón, es que si te estoy pagando tanto dinero es por algo. Me parece a mí que tantas buenas condiciones, por ejemplo, se habló que Johan Venegas, se habló en medios de comunicación que se le ofrecía educación a los hijos, se le daba casa, carro y aparte un salario como de 7, 8 millones de colones. Por Dios santo, madre, imagínese la cantidad de dinero. Eso fue en el Saprissa y luego cuando regresó a la liga no quiero imaginar que le ofrecieron a ese mae porque se vino para la liga. Entonces, estamos hablando de... Y eso a nivel local, ¿verdad? Ahora, quienes salen a la MLS o quienes van a Europa, así sean a ligas pequeñas, ni hablar de Keylor Navas, ¿verdad? Cuánto le pagan y por eso alcanzan los niveles que tienen. Pero yo creo que también, y ahí todo el mérito para Keylor Navas fue la capacidad de la mentalidad, que hay cierta habilidad, claro, pero la disciplina, eso tiene mucho más relevancia. Usted puede ser muy hábil en algo, pero si usted no es disciplinado, si usted no tiene la capacidad para poner límites en su vida, pues posiblemente no tenga los mejores resultados, creería yo. Bueno, José, con esto terminamos el podcast. Gracias por estar aquí bastante rato. Espero que le haya gustado, se sintió cómodo. Genial, man, increíble. Espero tenerlo en más ocasiones en las siguientes ediciones. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Con todo gusto, que así sea. Chao, bye.